Nuestro personaje principal, Shinpei, acaba de soñar con su amiga de la infancia, Ushio. Ella le ordenó que regresara a su ciudad natal y protegiera a su hermana Mio en su lugar, ya que ella no podía regresar con él. Cuando intentó alcanzar a Ushio, se despertó y accidentalmente enterró su rostro en los pechos de la chica sentada frente a él, lo que le valió una bofetada. No entendió del todo el sueño que acababa de tener y decidió calmarse. Entonces pudo ver la isla de Itogashima, su ciudad natal, a la que no había vuelto en 2 años, y luego abandonó el barco. Puso un pie de regreso en su isla natal. Hoy es 22 de julio, y es importante recordar este hecho. Shinpei luego conoció a la hermana menor de Ushio, Mio, que conducía hacia la gran velocidad, directamente hacia el mar. Shinpei logró detenerla. Mio luego le preguntó sobre la ciudad, pero como no había salido mucho, no tenía mucho que contar. Continuaron charlando sobre tonterías hasta que llegaron a casa, que también era el lugar del funeral de Ushio. En el funeral, muchas personas sostenían lirios rojos, y Shinpei recordó que hace 10 años sus padres habían fallecido, y él fue adoptado por la familia de Ushio. Para él, Mio y Ushio no eran solo amigos de la infancia, sino también familia. Una vez había prometido hacer curry para Ushio, pero ahora ya no había oportunidad. Por casualidad, escuchó a algunas personas decir que al cuerpo de Ushio se le haría una autopsia para investigar ciertas cosas. De repente, un rayo de luz brilló, pero no estaba claro de dónde venía. Antes de que pudiera ordenar sus pensamientos, la mejor amiga de Shinpei, Su, corrió hacia él llorando. Su le informó que Ushio había sido arrastrada por la corriente mientras intentaba salvar a una niña que se estaba ahogando. Entonces llegó el coche fúnebre, y Shinpei se preguntó por qué el padre de Su había decidido hacerle la autopsia a Ushio cuando estaba claro que solo se había ahogado. Su le dijo a Shinpei que prestara atención a esa niña, Shiori, la que Ushio había salvado. Todos pensaban que su expresión en blanco se debía al shock por el accidente. El sacerdote le pidió a Shinpei que le ayudara a llevar el ataúd. Su decidió que le contaría todo a Shinpei esa noche. Cuando llegó a casa, Shinpei cocinó para Mio y el tío Allen, quien era el padre de Mio y Ushio. Al mismo tiempo, otra Mio estaba afuera mirando dentro de la casa. Un oficial de policía que pasaba se preguntó por qué Mio estaba afuera y no dentro con Shinpei. Luego, Su le dijo a Shinpei que la razón de la autopsia de Ushio era porque habían encontrado marcas en su cuello, como si la hubieran estrangulado, no ahogada. Solo la policía, el padre de Su y la familia de Mio sabían esto. Mio luego le dio el collar que Ushio había dejado atrás. Mio abrazó a Shinpei y lloró porque Ushio se había ido. Juró no perdonar a quien le quitó la vida a su hermana. Decidió no llorar más porque estaba segura de que eso era lo que Ushio hubiera querido. Shinpei luego se sentó mirando el collar y recordó viejos momentos. No podía creer que Ushio hubiera guardado eso. A la mañana siguiente, el 23 de julio, Shinpei fue a la tienda del tío Allen para ayudar a Mio con el trabajo. De repente, un cliente en la tienda le preguntó a Shinpei si había encontrado a la persona que buscaba, porque esa mañana lo había visto buscando a una mujer con gafas y pechos grandes. Shinpei no recordaba esto, así que pensó que el hombre estaba diciendo tonterías debido a que estaba borracho. El oficial de policía, Tetsu, también vino a tomar una copa para refrescarse. Tetsu era un pariente de la familia de Mio y el único oficial de policía en la isla. Mio le preguntó por qué no lo habían visto desayunando esa mañana, y él le informó que había noticias de que la familia de la niña que Ushio había salvado había desaparecido sin dejar rastro. La gente sospechaba que la familia estaba endeudada y se había escapado. Mio salió corriendo, obligando a Shinpei a perseguirla. La encontró cerca de la casa de esa familia, y Mio reveló que, hace una semana, la niña había mostrado un comportamiento extraño, específicamente cuando fueron a atrapar insectos en la montaña. La niña dijo que vio a alguien exactamente igual a ella. De repente, apareció un cazador llamado Nezu y mencionó algo llamado la enfermedad de las sombras. Según él, durante tiempos de guerra era bastante común que los afectados vieran su propia sombra y luego perdieran la vida a causa de esa misma sombra. Según la leyenda, la persona afligida tuvo que ir al santuario del dios héroe para purificarse y luego se fue. Mio creía en esta enfermedad porque, 3 días antes de que Ushio muriera, ambas hermanas habían ido a recoger basura y vieron la sombra de Ushio aparecer justo frente a ellas. Shinpei trató de mantener la calma y le recordó a Mio su promesa de no llorar más. Decidió llevarla al santuario del héroe para su purificación. Ambos fueron al santuario, pero no había nadie allí. De repente, Mio vio una figura pasar y arrastró a Shinpei para investigar. Buscaron, pero no encontraron nada, y el camino por delante conducía a ruinas peligrosas. No pudieron entrar. De repente, sonó un disparo y Shinpei corrió a investigar. Se encontró con la mujer que se había sentado frente a él en el bote. Le habían disparado y trató de acercarse a Shinpei para decirle algo cuando, de repente, le dispararon en la cabeza. Shinpei descubrió que Mio había sido capturada por su propia sombra. La sombra disparó y mató a la verdadera Mio justo frente a él. Shinpei también recibió un disparo y luego, de repente, se despertó, regresando al momento en que tenía su cara en el pecho de la otra chica. Shinpei vio la escena del día en que Ushio se ahogó mientras salvaba a la pequeña tímida, pero todavía no entendía lo que estaba pasando. De repente, se despertó con su cara en el pecho de la chica y lo abofetearon nuevamente. La chica le preguntó si estaba bien porque había estado gritando mucho en sueños. Se dio cuenta de que ella era la mujer a la que le habían disparado en su sueño. No quiso preguntar demasiado, pero sintió que no era la primera vez que lo abofeteaban. Luego revisó su teléfono y se dio cuenta de que solo era el 22 de julio, mientras que el día en que él y Mio fueron al santuario y fueron fotografiados por la sombra de Mio fue el 23. Luego, se encontró leyendo una historia del autor Nagumo sobre una chica que creía que las personas que la rodeaban eran copias de reemplazo, lo que explicaba su sueño reciente.
Volvió a la orilla, una vez más ignorando su sueño, pero la escena de Mio corriendo hacia él en su bicicleta era similar a lo ocurrido antes, lo que le hizo pensar que estaba experimentando déjà vu. Luego levantó a Mio y se dio cuenta de que alguien había cortado los frenos de su bicicleta. Los eventos que siguieron se repitieron como en su sueño, con todos comportándose y hablando de la misma manera. Shinpei se encontró nuevamente con el tío Allen, asistió al funeral de Ushio y escuchó que posiblemente había sido estrangulada hasta la muerte. La luz volvió a brillar, y lo más importante, recordó que la niña tímida y su familia desaparecerían mañana. Si todo continuaba repitiéndose como en su sueño, significaba que las sombras realmente existían. Esa noche, mientras cenaba en la casa del tío Allen, sospechaba que Ushio realmente había sido asesinada por una sombra y que Mio pronto sufriría el mismo destino. Luego pidió permiso para salir a tomar aire. Tan pronto como salió, descubrió que el oficial Tetsu se había encontrado con Mio allí, pero la verdadera Mio estaba claramente adentro y no llevaba uniforme. Esta sombra de Mio apuñaló al oficial de policía hasta la muerte y luego tomó una foto para copiar su sombra. Después, la sombra de Mio se deshizo del cuerpo real de Tetsu y pidió que le entregaran la pistola. Le dijo a la sombra de Mio que simplemente llevara el arma dentro y se ocupara de la verdadera Mio, pero en ese momento se escuchó un disparo a lo lejos. Shinpei se dio cuenta de que todo era real. Luego sonó su teléfono, lo que provocó que la sombra de Mio corriera y lo apuñalara en el cuello. Shinpei no pudo reaccionar a tiempo, su alma se separó de su cuerpo y comenzó a mostrar signos de viaje en el tiempo. Escuchó la voz de alguien que no pudo identificar claramente, pero la última frase fue, protege a Mio. Regresó al 22 de julio una vez más, esta vez en el momento en que bajaba del barco. Se dio cuenta de que la voz que acababa de escuchar era la de Ushio, y entonces Mio corría hacia él. En este punto, Shinpei se levantó para bloquearla y fue arrojado al agua. No podía nadar, así que Mio tuvo que sumergirse para salvarlo, mientras la chica en el bote estaba colgada de un árbol, escribiendo en su diario en su teléfono. Notó que una sombra se había infiltrado en el funeral de Ushio esa noche. Shinpei llamó a Tetsu para decirle que fuera al bar porque allí había una pelea, con el objetivo de mantenerlo alejado de la sombra de Mio, incluso si eso significaba ser regañado por informes falsos. Luego decidió limpiar su teléfono y ponerlo en modo avión para evitar que sonara como la última vez. Sabiendo exactamente cuándo aparecería la sombra de Mio, instaló una cámara en un libro cercano para reunir evidencia. Luego entró a la casa y se dio cuenta de que uno de sus ojos había cambiado de color en algún momento. Se percató de que Mio estaba bañándose adentro, pero estaba inusualmente silenciosa, por lo que entró para verificar, y ella lo persiguió después de confirmar que Mio estaba a salvo. A la mañana siguiente, salió a buscar su teléfono y, efectivamente, había grabado imágenes de la sombra de Mio la noche anterior. Le mostró el vídeo a Mio, y ambas se sorprendieron mucho porque la sombra y la enfermedad de la sombra no eran solo una superstición. Shinpei luego preguntó si era cierto que Ushio había visto su propia sombra, y Nezu lo confirmó, sospechando que la sombra pudo haber matado a Ushio. Mio estaba preocupada porque la niña tímida también había visto a la sombra y estaba en peligro, así que quería ir a comprobarlo, pero Shinpei decidió ir él mismo y dejar a Mio en casa. Fue al supermercado de la familia de Shiori, pero seguía cerrado, tal como la primera vez. De repente, se encontró con Su, que vivía cerca y también se preguntaba por qué la casa de Shiori estaba cerrada. Ambos fueron a investigar, llamaron al timbre, pero nadie respondió. La puerta estaba abierta, así que entraron y encontraron la televisión aún encendida y la mesa del comedor intacta. Shinpei descubrió dos marcas negras dejadas por la sombra, similares a las del oficial Tetsu recientemente. Decidió subir las escaleras para investigar, sabiendo que las dos marcas anteriores eran de los padres de Shiori, pero entonces, ¿dónde estaba la niña? Estaba a punto de encender la luz cuando notó que la sombra de Shiori estaba detrás de él. Estaba seguro de que era la sombra, pero fingió no saber nada. Sin embargo, la niña empezó a sacar su sombra para amenazarlo. Afortunadamente, Su lo llamó, lo que hizo que la sombra de Shiori huyera. Cuando recobró la conciencia, la sombra parecía haberse escapado por la ventana del baño. Shinpei se dio cuenta de que, si no actuaba pronto, la chica del barco sería asesinada, así que decidió ir a buscarla. Recordó que llevaba una maleta grande, lo que facilitaría que la gente la notara. Shinpei fue a varios alojamientos para preguntar por ella. El tío de uno de los lugares no recordaba a ninguna chica como la describió, hasta que mencionó que tenía pechos bastante grandes. Entonces la reconoció de inmediato. Desafortunadamente, solo sabían que la chica había pasado por allí, pero no sabían dónde estaba ahora. Regresó impotente a la tienda del tío Allen. Mio acababa de llegar para preguntar algunas cosas cuando el oficial Tetsu apareció para buscarlo. Estaba enojado porque Shinpei había dado información falsa la noche anterior, pero el tema cambió y hablaron sobre cómo toda la familia de Shiori había desaparecido repentinamente. Shinpei notó que Tetsu parecía seguir vivo, y luego Tetsu le entregó el teléfono de Ushio. Unos días antes del accidente, Ushio le había pedido que lo guardara y se lo diera a Shinpei si tenía la oportunidad, como si ella supiera lo que le iba a pasar. Izuru también llegó en ese momento, así que Shinpei tuvo que contarle sobre las sombras. Le preguntó si había alguna forma de distinguir entre las personas y las sombras, pero aún no había ninguna. Sin embargo, los tres decidieron confiar el uno en el otro, y Mio sugirió ir al santuario del héroe para preguntar. Shinpei sabía que la sombra de Mio estaba cerca, así que no se apresuró y decidió esperar hasta el día siguiente. Suele
recordó que mañana era el día del festival de la isla, pero la multitud que se reuniría dificultaría que las sombras actuaran libremente. Los tres establecieron un código para distinguirse entre ellos. Luego comenzó a llover, así que Mio y Shinpei corrieron para refugiarse. Se refugiaron temporalmente en la parada del autobús, y Mio le preguntó cuánto tiempo planeaba quedarse. Originalmente, solo planeaba quedarse para el día del funeral y luego regresar a la ciudad, pero con la situación actual, tendría que quedarse más tiempo. Mio decidió darle a Shinpei el collar de Ushio al día siguiente. Mientras Shinpei aún estaba sentado pensando, Sue vino a buscarlo. Aunque Shinpei no dijo el código, su actitud fue suficiente para que Sue lo reconociera. La hermana mayor de Sue, Tokiko, también vino. Sue no le había contado nada a su hermana, por lo que se sintieron tranquilos. Los cuatro fueron juntos al festival. Sue había escuchado cómo Shinpei se culpaba a sí mismo por haber dejado la isla. Según él, eso había causado la muerte de Ushio. Sue tuvo que recordarle a Shinpei que la muerte de Ushio no fue su culpa, y que ahora tenía el deber de proteger a Mio. Si no podía hacerlo, Sue lo haría en su lugar. Shinpei se dio cuenta de que Sue aún tenía sentimientos por Mio. Ambos comenzaron a levantar la voz, lo que provocó que las dos hermanas Ishigata entraran para comprobar lo que ocurría. Sue mintió, diciendo que solo estaban hablando de cosas de chicos, y mencionó el incidente en el que Shinpei había entrado en el baño de Mio, lo que llevó a Sue a amenazar con avergonzarlo. Entonces, Shinpei se puso serio y dijo que, después de los fuegos artificiales, podían ir a preguntarle al sacerdote del santuario sobre las sombras. De repente, Shinpei vio la figura familiar de Ushio y decidió perseguirla. La siguió durante un rato, pero no logró encontrarla, hasta que llegó a la playa, donde finalmente la encontró. Shinpei notó que Ushio llevaba el collar que Mio le había dado y se dio cuenta de que no era la verdadera Ushio, ya que su funeral había sido hace 2 días. Sabía que esta Ushio era una sombra, pero ella parecía estar consciente de que lo último que recordaba era haberse hundido en el agua negra y sentir dolor. De hecho, debería haber muerto, pero parecía haber regresado por un arrepentimiento, específicamente relacionado con Shinpei, ya que quería expresarle que realmente le gustaba. Shinpei le preguntó qué quería, y ella se dio cuenta de que hoy era el festival, así que quería ir al festival con él. Shinpei notó que esta Ushio no se veía a sí misma como una sombra, sino como la verdadera Ushio. Luego, ella corrió de regreso al festival, obligando a Shinpei a perseguirla. Tenía que intentar esconder a Ushio por miedo a que otros la vieran. Mientras corrían, la sombra de Mio descubrió a Ushio. Ushio le preguntó a Shinpei por qué tenían que esconderse. Shinpei le explicó que ella estaba muerta y que, si alguien la descubría, sería un gran problema, por lo que, por el momento, debían esconderse. Ushio no entendía, así que Shinpei tuvo que sentarse y explicarle lo sucedido. Ushio parecía recordar todo, excepto lo relacionado con la sombra, y no mostraba intención de atacarlo como otras sombras. De repente, Mio llamó, y Ushio agarró el teléfono. Mio escuchó momentáneamente la voz de Ushio y quedó congelada, hasta que Shinpei tomó el teléfono. Mio pensó que había escuchado mal y le pidió que fuera al santuario, ya que los fuegos artificiales habían terminado. Shinpei tuvo que llevar a Ushio a una esquina para que se escondiera antes de regresar con los demás. Dijo la contraseña para asegurarse de que todos eran quienes decían ser, y se reunieron alrededor de la hoguera. De repente, Sue comentó que Ushio debía estar observándolos, lo que sorprendió a Shinpei, ya que pensó que hablaba literalmente. Sue luego llevó a Mio a una esquina. Tokiko comentó que Sue estaba a punto de confesarle sus sentimientos a Mio, pero Tokiko sabía que Mio ya tenía a alguien más en su corazón. Sue confesó sus sentimientos, pero Mio tuvo que rechazarla amablemente, ya que solo la veía como una amiga. De repente, Ushio, usando una máscara, apareció para animar a Sue. Sin embargo, todos la reconocieron de inmediato por su voz, cabello y figura, que no podían confundirse. Ushio ya no pudo ocultarse, así que se rebeló. Mio y Sue, al verla como una sombra, pidieron a Shinpei que se alejara, pero él se aferró a Ushio. De repente, Shinpei sintió que su mano y brazo se debilitaban. Todos se dieron cuenta de que Shinpei también se había convertido en una sombra. Ushio intentó advertirles que huyeran, pero ya era demasiado tarde. 10 minutos antes, en el camino de regreso, Shinpei se había encontrado con la sombra de Mio. Esta había interactuado con muchas personas y rápidamente agarró a Shinpei, sabiendo que él la había grabado en secreto y que Samwell sabía que ella aparecería. Sadou Mio pensaba que su plan estaba casi completo y que nadie más podría interferir. Llamó a la sombra de Shinpei, que tenía los recuerdos de él, por lo que conocía su habilidad de rebobinar el tiempo. Sadou Mio absorbió nuevamente sus recuerdos y supo qué hacer. Quería que Sadou Mio dejara vivir a Shinpei por miedo a que si él moría, rebobinaría el tiempo de nuevo. Le dijo a Sadou Mio que tomara el teléfono de Shinpei y lo destruyera. Luego, Sadou Mio le rompió el brazo a Shinpei y estaba a punto de romperle la pierna para evitar que se moviera, pero antes de que pudiera hacerlo, la chica con gafas apareció y le disparó a Sadou Mio en la cabeza. Aunque la sombra de Mio desapareció momentáneamente, volvió a atacar, pero la chica logró dispararle nuevamente a la sombra negra de Mio en el suelo, derrotándola. Shinpei se dio cuenta de que esta chica sabía cómo derrotar a las sombras. Ella se presentó como Nagumo. Nagumo le explicó cómo distinguir a las sombras de las personas. El cuerpo real de la sombra es la parte negra que proyectan, por lo que odian que las pisen. Si pisas la sombra de una persona y no lo evitan,
son humanos. Nagumo también le explicó que las sombras escanean a las personas con una luz especial y toman su información. Luego notaron una gran luz en la distancia, y Shinpei le pidió a Nagumo que lo ayudara a destruir las sombras. Corrieron hacia la luz y vieron a Tokiko, quien se disculpó con Shinpei, diciendo que no había querido causar todo esto. Inmediatamente después, Tokiko fue asesinada por una sombra con 4 brazos. Shinpei fue testigo de una escena sangrienta y una pila de cadáveres. Finalmente, descubrió que Sue había sido asesinada por su propia sombra mientras intentaba proteger a Mio. Sue murió justo frente a Shinpei, y su sombra fue abatida por Nagumo. A Nagumo solo le quedaba una bala, pero la sombra con el antebrazo disparó hacia atrás. Nagumo lo vio venir y logró esquivarlo a tiempo. Solo le rozó la cara. Shinpei preguntó quién era, pero fue atrapado por la sombra. En ese momento, Shinpei se dio cuenta de que su ojo derecho era el ojo de Ushio, el ojo con el poder de manipular el tiempo. Ushio despertó en ese momento y trató de luchar, rogándole que le permitiera seguir guardando puntos, como en un juego, pero la sombra insistió en que solo necesitaba destruir este mundo para que Shinpei no tuviera más puntos de guardado. Ushio le suplicó a Shinpei que salvara a Mio. Él se acercó a ella, pero Mio fue destruida inmediatamente por la sombra, y una sombra gigante apareció en el centro del santuario. Otras sombras comenzaron a fusionarse con esta, y dondequiera que se extendía, tanto cadáveres como personas desaparecían. La pila de cadáveres que Shinpei había visto también fue vaporizada. En ese momento, la madre de las sombras apareció en el cielo. Los asistentes al festival fueron tragados rápidamente por la sombra gigante que se extendía. Mientras tanto, todos en la isla vieron una luz roja en el cielo. La sombra se tragó toda la isla, y solo quedaron Nagumo y Shinpei. Nagumo se dio cuenta de que había cometido un error al no creer en los mensajes anteriores. Shinpei le pidió a Nagumo que le disparara para que pudiera rebobinar al día 22 y cambiarlo todo. La sombra de 4 brazos intentó detenerlos, pero fue golpeada por Ushio. Nagumo le dijo a Shinpei que la buscara y dijera su nombre cuando volviera al pasado. Antes de ser absorbido, Shinpei fue puesto en modo de observación y vio como toda la isla era tragada. En ese momento, se encontró con la chica que emitía la luz roja, quien lo vio antes de que comenzara a viajar en el tiempo de nuevo. Esta vez, escuchó claramente una advertencia: el poder de rebobinar tenía límites, y debía intentar solucionar todo lo antes posible. Shinpei volvió al momento en que regresaba a casa con Mio. Decidió reevaluar todo objetivamente, dándose cuenta de que cada vez que comienza un nuevo bucle, retrocede un poco más en el tiempo. Sabía que debía tener cuidado para no iniciar un bucle en un escenario donde ya no pudiera reiniciar. Al mismo tiempo, Ushio también fue enviada a este punto junto con Shinpei. Aquí la historia de Shinpei se detiene temporalmente, y seguimos la historia de Nagumo. Antes, cuando llegó a la isla, notó que el hombre en el muelle era una sombra, y luego vio a Mio chocar con Shinpei y caer al mar. Posteriormente, se enteró del funeral de Ushio y recordó que Shinpei había mencionado ese nombre en el barco, así que fue a investigar. Cuando llegó, fue reconocida accidentalmente por un conocido, Kakiri, el sacerdote del santuario del héroe. A pesar de haber dejado la isla hace 14 años, Kakiri la reconoció. Nagumo, al pisar la sombra de Kakiri y no obtener ninguna reacción, supo que él era humano. Comenzó a recordar por qué no le gustaba Kakiri, por su naturaleza chismosa. Luego, Kakiri le presentó al tío Alan, quien también la reconoció, ya que en el pasado era una clienta habitual de su tienda. Alan tenía 2 hijas, y su esposa había fallecido, por lo que cuando él estaba ocupado vendiendo, sus clientes jugaban con las niñas. De repente, el tío Alan recibió noticias de que Mio y Shinpei habían caído al mar, así que se apresuró a socorrerlos. Nagumo no sabía nada de Shinpei antes porque había dejado la isla cuando la familia de Shinpei se mudó allí hace 10 años. Sus padres murieron en un accidente. Al escuchar esto, Nagumo decidió evitar a Shinpei por un tiempo. Sin embargo, el tío Alan se apresuró a informarle a Nagumo que había algo importante que debía saber: habían descubierto marcas que indicaban que Ushio había sido estrangulada hasta la muerte. La investigación policial no encontró ningún ADN del perpetrador, y este caso fue bastante similar al que involucró al hermano de Hanae años atrás. Después de eso, Nagumo decidió entrar y abrir el ataúd de Ushio para comprobar si había algo extraño. Al limpiar el polvo del cuello, efectivamente encontró marcas de estrangulamiento. Luego salió y le preguntó al tío Alan si Ushio había mencionado algo sobre haber visto a un doble unos días antes de su muerte. Antes de que el tío Alan pudiera responder, la exmejor amiga de Nagumo, quien también era la madre de Shinpei, llegó buscándola y llorando, apenada porque Ushio murió salvando a su hija. Sin embargo, Nagumo estaba disgustada, ya que sabía que la amiga que tenía frente a ella era, en realidad, una sombra. Nagumo fue a encontrarse con el cazador Nezu y le informó que los 3 miembros de la familia de Shinpei eran sombras. Le dio uno de sus teléfonos a Nezu para que pudieran comunicarse fácilmente. Mientras tanto, Shinpei había regresado a esta línea de tiempo y estaba actuando de forma normal, pero esta vez fue más precavido y decidió advertir a las personas sobre las sombras, evitando que lo escanearan en el funeral. Después del funeral, los padres de Shinpei le preguntaron acerca de lo que había dicho antes. Shinpei se dio cuenta de que había expuesto a las 2 sombras, así que lo desestimó diciendo que sus palabras anteriores no tenían sentido. Luego, preguntó de manera aparentemente trivial sobre el color de la ropa interior de Mio el día anterior. Aunque Mio lo encontró extraño, respondió, lo que confirmó a Shinpei que Mio había sido copiada por una sombra desde el día anterior. La sombra de Mio también había creado una sombra del tío Alan. Esa noche, Shinpei se quedó a cenar con todos, pero aprovechó la oportunidad para hacer algunas preguntas a sus conocidos. Primero preguntó sobre la enfermedad de los Doppelgänger, aunque pocas personas creían en ella. En segundo lugar, preguntó acerca de Nagumo. Todos la conocían, y el tío Alan incluso le dijo que el verdadero nombre de Nagumo era Izuru, una antigua clienta suya.
También le dio a Shinpei el contacto de Izuru, por si lo necesitaba. Mientras el tío Alan iba al baño, alguien colocó un letrero de mantenimiento en la puerta. Durante este tiempo, Shinpei logró contactar a Nagumo, pero fue Nezu quien contestó. Le dijo a Shinpei que comprendía cuánto sabía del problema y que debía esperar en la funeraria. En ese momento, la sombra de Alan había venido para eliminar al verdadero Alan, pero al ver el letrero de mantenimiento, fue emboscado por Nagumo, quien lo golpeó. Shinpei regresó a la funeraria, y Nezu le indicó que se quedara quieto. Nezu disparó a la sombra para comprobar cómo reaccionaba, mientras que Nagumo ya había terminado con la sombra de Alan. Después, Nagumo se fue, y Shinpei recibió un mensaje de Nezu, lo que le dio la oportunidad de conocer a Nagumo en persona. Siguiendo la dirección de Nezu, Shinpei fue al bosque para encontrarse con ella. Nagumo no entendía cómo Shinpei sabía tanto sobre ella. Cuando se reencontraron, Shinpei sacó un libro pidiéndole un autógrafo, ya que era fan de ella. Nagumo no entendía cómo él sabía de su existencia, cuando esa misma mañana en el barco él no tenía idea de quién era. Esto demostró que Shinpei había viajado en el tiempo al menos un par de veces desde el 22 de julio, lo que confirmó a Nagumo que él era un viajero en el tiempo. Shinpei ya no necesitaba esconderse más y lo confirmó. Sin embargo, Nagumo le preguntó si la había conocido como su hermano. Luego, él le explicó los eventos que sucedieron en la línea de tiempo anterior. Nagumo decidió contarle lo que sucedió hace 14 años. Una sombra apareció y mató a toda su familia. Después de esa tragedia, abandonó la isla. Ahora que había regresado, sabía que las sombras la cazarían. No podía revelar completamente su identidad, por temor a que, si la sombra la copiaba, obtendrían toda su información. Las sombras, le explicó, se dirigen específicamente a una persona y su familia. A Nagumo le preocupaba que el tío Alan también fuera un objetivo, pero ya se había ocupado de él. Si alguien es copiado por una sombra, ya no puede ser copiado de nuevo, lo que significa que solo puede haber una sombra por persona. Nezu ya había enfrentado su propia sombra, así que si Shinpei confiaba en él o no, dependía de él mismo. Después, aceptó cooperar con Nagumo y le informó que solo les quedaban 54 horas hasta el festival, cuando la sombra armada actuaría. Por eso, quería que Nagumo lo ayudara a eliminar primero a la sombra de Mio, pero esta solo aparecía por la noche, así que Nagumo tenía algo más que hacer primero. Shinpei sabía que Nagumo iba a lidiar con la familia sombra de Shiori, pero también sabía que fracasaría porque la sombra de Shiori seguía viva hasta el día del festival. Por lo tanto, insistió en acompañarla, aunque Nagumo prefirió ir sola. Antes de entrar a la casa de Shiori, Nagumo se recogió el cabello y escuchó algo en su teléfono. Nezu informó que en ese momento la persona en ese cuerpo no era Nagumo, sino alguien más. Esa persona llegó para tocar la puerta de la familia de Shiori y pidió permiso para entrar por un momento. Una vez dentro y tras dejar su maleta, Nagumo sacó un martillo y golpeó a la madre sombra en la cabeza. El padre se apresuró a intervenir, pero también fue enfrentado por la sombra. La madre aún no estaba muerta, se volvió, pero Nagumo la golpeó nuevamente. Nezu le explicó a Shinpei que Nagumo no quería que él entrara porque quería descubrir por sí misma porque había fallado antes y como Shiori logró escapar. Si Shinpei hubiera entrado, habría provocado eventos imprevistos. Dentro del cuerpo de Nagumo había dos personalidades, la misma Nagumo, cuyo nombre real era Izuru, y la segunda personalidad, su hermano gemelo fallecido, Ryu Unosuke, también conocido como Ruun. Hace 14 años, Ryu Unosuke fue asesinado y tenía muchas marcas de mordeduras en su cuerpo. Al escuchar los gritos de Nagumo, Nezu corrió al lugar. En ese momento, todos pensaron que Ryu Unosuke había sido atacado por perros, pero Nagumo dijo que su hermano fue asesinado, y las marcas en su cuello eran similares a las del caso de Ushio. Todo estaba conectado. Nezu prometió eliminar a todas las sombras. Mientras tanto, Ryu Unosuke observó que Shiori seguía pretendiendo ser una niña traumatizada, pero cuando golpeó a la sombra, esta no murió de inmediato, sino que se volvió para atacar. Ryu Unosuke quedó inmovilizado y tuvo que usar unos palillos cercanos para apuñalarse a sí mismo y a la sombra, lo que la hizo huir. Ryu Unosuke la persiguió y le indicó a Nezu que preparara el plan B. Sacó una pistola de clavos para preparar una emboscada con Shinpei. Ryu Unosuke subió las escaleras y entró en la habitación de Shiori. Envió su ubicación a Nezu para que lo esperara. Shiori estaba detrás de Ryu Unosuke, pero él le advirtió que si lo copiaba, se congelaría por unos segundos y moriría de inmediato. La sombra huyó por la ventana, y Nezu la estaba esperando abajo con la pistola de clavos, pero la sombra fue más rápida, esquivando el disparo y haciendo que Nezu fallara. Sin embargo, Shinpei estaba cerca y logró detener a la sombra. Aunque fue mordido en la mano, Nezu disparó los clavos, sujetando a la sombra. Nezu explicó que disparar clavos en 3 puntos distintos de la sombra la inmovilizaría. Ryu Unosuke les dijo que esa sombra era muy diferente de las demás. Le hizo algunas preguntas, empezando por si había matado a Ushio, lo que la sombra confirmó. Shinpei, furioso, preguntó cuál era el propósito de las sombras, pero la sombra no respondió directamente, solo insinuó que ser una sombra era mejor y preguntó por qué no se convertía en una. Antes de que Shinpei perdiera aún más los estribos, Ryu Unosuke intervino. Esa noche, Ryu Unosuke se presentó formalmente a Shinpei. Explicó que reemplazaba a Nagumo cuando era necesario, ya fuera para entrevistas o asuntos relacionados con la prensa.
así como para combatir. Además, se sorprendió al escuchar que Shinpei era un gran fan de su hermana. Ryu Unosuke estaba a punto de decir más, pero fue interrumpido por Nagumo con un puñetazo. Nagumo había regresado, y Shinpei notó la manera de distinguir a los dos hermanos. Cuando su cabello estaba atado, era Ryu Unosuke; si estaba suelto, era Nagumo. Ella le dijo a Shinpei que no se distrajera con lo que la sombra había dicho, ya que ahora necesitaban resolver todo y no había necesidad de hablar de filosofía o teología. La siguiente tarea era encargarse de la sombra de Mio. Luego intercambiaron información de contacto, y Shinpei se fue a casa. Al llegar, vio a Mio sosteniendo un cuchillo con sangre en la mano, lo que lo hizo entrar en pánico, pero en realidad, Mio estaba tratando de cocinar y se había cortado. Aliviado de que Mio siguiera siendo humana, Shinpei le dijo que entrara y dejara el cuchillo. Quería actuar con normalidad y dejar que los demás se encargaran de la sombra. De repente, escuchó un gruñido de estómago y pensó que era Mio, pero en realidad era Ushio, quien había regresado. Era la Ushio de la línea de tiempo anterior, del día 24. Ella quería advertirle a Shinpei sobre lo que sucedería, pero él ya lo sabía. En ese momento, Mio salió, y Ushio tuvo que esconderse. Shinpei continuó preparando curry y dejó que Mio se sentara afuera, observando al tío Alan. Luego, regresó y escribió una nota para que Ushio pudiera esconderse rápidamente en su habitación. Más tarde, terminó de cocinar y llevó la comida a la habitación. A Mio le pareció extraño que llevara 2 platos, pero Shinpei dijo que tenía hambre. Cuando subió las escaleras, vio a Ushio esperándolo, así que se sentaron y comieron juntos. Aún desconfiando de esta Ushio, Shinpei la cuestionó. Ella le explicó que, cuando despertó, se encontró en la playa y decidió regresar, tratando de que nadie la descubriera. Intentó tocar la sombra, pero no la sentía tan intensamente como a las otras sombras. Shinpei pensó en apuñalarla mientras estaba con la guardia baja, pero sus recuerdos de Ushio y el día que decidió irse a la ciudad para estudiar y trabajar lo detuvieron. No quería ser solo el hermano de Ushio, sino alguien independiente. Había prometido hacer curry para Ushio cuando regresara, pero esa oportunidad ya no existía. Ahora, podía cumplir esa promesa, aunque solo fuera con una sombra. Ushio le preguntó qué haría Shinpei hasta el día 24, y él decidió evitar que los eventos de ese día sucedieran. Mientras tanto, solo faltaban 10 minutos para la llegada de Mio, pero Nezu y Ryu Unosuke aún no habían visto que nada ocurriera. Nezu no confiaba completamente en Shinpei, y en ese momento, una sombra se infiltró en la casa del tío Alan. Ryu Unosuke le preguntó a Shinpei cómo iban las cosas, pero él no estaba seguro de si debía contarles sobre Ushio. Shinpei quería que Ushio intentara cambiarse de ropa, ya que no podía seguir usando un traje de baño. Cuando intentaron quitarse la ropa, esta desapareció, lo que hizo que Ushio golpeara a Shinpei y se escondiera debajo de la manta. Ushio le preguntó si Shinpei había cerrado la puerta para evitar que la sombra de Mio entrara, pero él sabía que las sombras podían deslizarse a través de las rendijas de las puertas, por lo que cerrarla no ayudaría mucho. Ushio no sabía que las sombras podían hacer eso. Shinpei creía que la sombra de Mio no entraría en la casa porque no había señales de ella hasta ese momento, pero lo que no sabía era que ya había entrado. Mio luego le pidió a Shinpei que bajara los platos para lavarlos. Ella no entendía por qué había 2 cucharas y 2 vasos de agua. Mio pensó que Shinpei estaba haciendo algún tipo de servicio conmemorativo para Ushio. Después de que Mio se fue, regresó de repente. Shinpei estaba a punto de esconder a Ushio cuando se dio cuenta de que era la sombra de Mio. Inmediatamente, esta se abalanzó sobre él con un cuchillo, obligando a Ushio a intervenir y recibir el golpe. La sombra de Mio luego apuñaló a la sombra de Ushio. Shinpei, en pánico, corrió hacia la ventana y abrió las cortinas para que Nezu viera lo que estaba pasando. Luego, sacó su cuchillo en defensa mientras la sombra de Mio le preguntaba por qué Ushio se había puesto del lado de los humanos. Ushio simplemente respondió que quería proteger a la persona que amaba. La sombra de Mio se abalanzó sobre Shinpei, pero inmediatamente recibió un disparo de Nezu. Shinpei rápidamente apuñaló a la sombra de Mio y se encargó de ella. En ese momento, Ryu Unosuke entró y quiso encargarse también de Ushio, pero Shinpei le rogó que la perdonara. Sabía que Ushio era una sombra, pero diferente a las demás, pues tenía la mente y las emociones de la verdadera Ushio. Ella se había sacrificado para salvarlo 2 veces, por lo que Shinpei le pidió a Ryu Unosuke que la dejara vivir y lo ayudara a curar el brazo herido de Ushio. Nagumo tuvo que regresar y dijo que si se equivocaba, lo mataría para hacer que regresara al bucle nuevamente, pero Ushio estaba preocupada solo por la verdadera Mio. Nagumo informó que la verdadera Mio todavía se estaba bañando, por lo que no había de qué preocuparse. Luego, Nagumo se dio cuenta de que la voz de Ushio era la que la había guiado de regreso a la isla. Llevó a Ushio a lavar su cuerpo físico, y aunque su brazo desaparecería temporalmente, a Ushio no le importó. Nagumo le preguntó a Ushio sobre la grabación que los guió. Efectivamente, era su voz, pero Ushio no recordaba nada al respecto. Nagumo mencionó que la sombra de Mio había comenzado a mostrar diferencias y que probablemente sería eliminada, ya que sabían que Shinpei había ayudado a tratar con la casa de Shiori. Esto demostraba que las sombras tenían algún tipo de comunicación entre sí, lo que preocupaba a Nagumo, ya que temía que esto también se aplicara a Ushio. No quería que Ushio y Shinpei estuvieran juntos, por lo que decidió separarse de ellos, pero advirtió sobre el templo al día siguiente. Aunque la sombra de Mio estuviera muerta, existía la posibilidad de que apareciera otra sombra. Al día siguiente, Shinpei decidió continuar con su rutina habitual. Le había cedido su cama a Ushio la noche anterior y salió a buscar algo de comer. Le dijo a Mio que no fuera a su habitación para llamarlo. Luego, trajo el collar de conchas original de Ushio y quería que ella lo viera para ayudarla a recordar lo que había sucedido. Mientras tanto, ambos salieron, y Shinpei también trajo un paraguas como precaución. Llevó a Ushio a la playa y le presentó a Su a la sombra de Ushio. Su quedó tan sorprendido que se paralizó, y luego se sintió culpable por haber dejado morir a la verdadera Ushio ese día.
Sin embargo, Usio le dio una patada para sacarlo de ese estado. Shinpei entonces le entregó el teléfono que habían obtenido antes. Descubrieron que la contraseña había sido cambiada, pero aún se podía abrir con la huella digital. Dentro había un vídeo grabado en ese mismo lugar. Era un mensaje de Usio en el que presentaba a su sombra. Ella sabía que si Shinpei estaba viendo ese vídeo, ella ya había muerto, y el único que podía abrir el teléfono era su sombra. Usio quería que Shinpei estuviera tranquilo, ya que su sombra era muy diferente y sería su aliada. La sombra de Usio observaba y recordaba lo que había sucedido. Todo comenzó el 17 de julio, casi una semana antes de la fecha actual. Usio y Mio habían ido al supermercado de Shiori a comprar cosas. Mio mencionó que había visto su propia sombra en la montaña y que últimamente sentía que alguien la seguía. Solo confiaba en Usio, pero ella no la tomó en serio. Ese mismo día, todos participaron en un evento de limpieza de playa, y fue en ese momento cuando Usio fue copiada por la sombra. Esta sombra apareció frente a ambas hermanas antes de que Usio huyera y vio cómo desaparecía el sombrero de la sombra. Más tarde, Usio fue en busca de Su y le dijo que resolvería el problema de la sombra para Mio. Tras el evento de limpieza, ambas hermanas regresaron a casa para tomar un baño. De repente, Usio se encontró con su propia sombra en el baño. Intentó llamar a Mio, pero no pudo, por lo que pateó a la sombra, haciendo que la sombra de Usio la soltara. Ambas pensaron que eran las verdaderas y que la otra era la sombra, pero finalmente dejaron de lado esa confusión. Dado que esto había sucedido, la sombra de Mio también debía estar en algún lugar de la isla. Decidieron subir a la montaña para comprobarlo, ya que Mio había dicho que había visto la sombra allí. Encontraron un cartel de prohibido el paso, pero entraron de todos modos y llegaron a la antigua clínica de la familia de Su, un lugar que se rumoreaba estaba embrujado y al que muy poca gente se atrevía a ir. Mientras buscaban por los alrededores, escucharon la voz de alguien. Ambos Usios descubrieron una sombra que escaneó a Asio y se transformó en ella, pero no en una forma completa. Se abalanzó y agarró a la sombra de Asio. El Asio original intentó atacar, pero fue ineficaz. Cuando accidentalmente golpeó a la sombra, de repente se enojó, rompió un palo de madera y luego lo apuñaló en la sombra. Cuando la sombra de Usio se dio cuenta de lo que realmente era, pudo usar su poder y lanzarse para dividir la sombra incompleta en dos. El Asio original, al ver esta escena, solo pudo exclamar lo genial que era. La sombra de Usio supo que solo necesitaba escanear al Asio original una vez más para recuperar su cuerpo. Sin embargo, la sombra de Usio comenzó a tener pensamientos sobre matar al original para convertirse en el único Asio. Parecía que todas las sombras tenían este pensamiento como un instinto. Así, el día 20, Asio y su sombra grabaron un vídeo para enviárselo a Shinpei. La sombra de Usio ahora recordaba todo completamente, así que decidió mostrarles a Shinpei y Su lo que sucedió a continuación. El día 21 fue el día en que el grupo fue a nadar juntos, y todos actuaban con normalidad. Asio y su sombra habían copiado la versión de ellas en traje de baño, y Asio le había dicho a su sombra que se transformara en un collar para salir afuera. Murió Moo y luego se llevó a un niño tímido que desapareció de repente, ya que nadie lo vio. La sombra de Usio no pudo recrearlo. Luego descubrieron que Sei estaba en el mar. La sombra de Usio sintió que había una sombra allí abajo, así que ella y Usio se sumergieron y descubrieron que Sei estaba siendo arrastrado por su propia sombra. La sombra de Asio se abalanzó y atacó a la sombra de Sei, llevándola a la superficie, pero la sombra de Sei se había dispersado y atado a Asio. El Asio original tuvo que eliminar la sombra de Sei para que la sombra de Usio pudiera traer a Sei de regreso a la orilla, pero luego Usio fue arrastrada por la sombra de Sei y estrangulada hasta la muerte. La sombra de Sei luego nadó y atrapó nuevamente a la sombra de Usio. La sombra de Sei la volvió negra y cayó, mientras eso hacía que el verdadero Sei se evaporara. Moo llegó para rescatar a Su, que también se zambulló y se sorprendió al ver a Usio hundirse lentamente. La sombra de Usio se sintió culpable por no poder proteger a Sei y estaba decidida a cambiar los eventos del día 24, uniéndose a Shinpei para eliminar todas las sombras. Su y Shinpei estaban enojados por estas sombras, pero de repente sintieron que Sei reaccionaba y decía que finalmente había encontrado a Shinpei. Tocó su mano y se transformó en la madre de las sombras que había aparecido el día 24. Luego, tuvieron que escapar del recuerdo, y una huella negra apareció en la mano de Shinpei. Cuando estaba bajo el agua ese día, a la sombra de Usio casi le borraron todos sus datos, pero afortunadamente logró conservar un poco y se recuperó el día 24 para encontrar a Shinpei. Luego comenzó a llover y los tres decidieron regresar a la antigua clínica para una visita. Mientras tanto, Mio y Tai estaban refugiándose de la lluvia en una parada de autobús, cuando de repente se encontraron con un tío que era policía y quería encontrar el supermercado de Shiori. Esa noche, Shinpei se encontró con Su nuevamente en el bosque. Asio se había transformado en un collar, y los tres fueron a la antigua clínica de la familia de Su. Su recordó que había venido aquí con el oficial Tetsu hace años, pero fue capturado por su padre y enviado de regreso a casa. En ese momento, no pensó mucho en eso, pero ahora se preguntaba qué estaba haciendo su padre aquí. Los tres entraron y comenzaron a separarse para buscar pistas. Shinpei esperaba encontrar información sobre la sombra. Asio subió las escaleras mientras Su descubría un gabinete de veneno. Shinpei estaba revisando unos papeles cuando Su lo llamó porque había encontrado una estatua extraña. Al mirar la estatua, que sostenía un pez, pensaron que era el dios pescador, pero tras investigar en línea, parecía ser un dios al que le preocupaban los isleños. Se pensaba que el héroe era un dios deformado, así que esta era la primera vez que ambos veían una versión de Herukou. De repente, Shinpei encontró algo extraño en la pared y llamó a Asio para que se metiera en una grieta para comprobar. Ella se arrastró y escaneó para ver todo lo que había dentro. Descubrió que había un candado dentro, y luego se quejó de hambre, así que Shinpei sacó bolas de arroz para que comieran. Después de comer, mirando su vientre lleno, Shinpei se dio cuenta de que la estatua del héroe podría ser femenina y le pidió a Usio
Usio que verificara si había algo dentro. Ella encontró una llave adentro y usó su cabello para replicarla. La puerta en la pared se abrió y debajo había un pasaje, pero Usio sabía que había mucha oscuridad allí abajo. Su no entendía por qué la antigua clínica de su familia tenía una puerta que necesitaba la ayuda de las sombras para abrirse, y sabía que su padre debía estar involucrado. Los tres decidieron bajar para investigar y encontraron un búnker que parecía haber sido construido durante la guerra. Había rastros de alguien siendo copiado, pero parecía que había sido hace bastante tiempo. Shinpei quería que Asio supiera que esta vez no debería precipitarse imprudentemente a la batalla, porque él podría revivir en el bucle, pero no estaba seguro de si Usio podría. En el peor de los casos, tendría que esperar hasta el día 24 para volver a encontrarse con ella. De repente, vieron una rata corriendo hacia un callejón y Usio sintió una sombra. Cuando Shinpei miró, la sombra tenía la forma de un niño, pero le faltaba la parte superior de la cabeza. Luego lanzó una piedra, pero no reaccionó. Usio tuvo que salir para disparar clavos, pero logró esquivarlo a tiempo. Siguió disparando y salió corriendo, abalanzándose sobre Su agitó su bastón, pero la sombra se fusionó con el bastón y luego lo agarró. Shinpei se sintió presionado por disparar los clavos, pero si no lo hacía ahora, Su estaría en peligro. Se calmó y disparó 3 tiros a la sombra, luego hizo que Su lo arrojara para que Usio pudiera rematar. Asio todavía sentía un escalofrío por la sombra que estaba delante. Entonces, decidieron continuar. Shinpei quería que Su intentara proteger a Usio y no dejarla morir antes que él. Su le preguntó a Usio si podía copiar la pistola de clavos, a lo que ella respondió que sí, pero que la copia solo podría funcionar cuando la pistola original se rompiera o desapareciera. La copia se volvió utilizable porque la clave de antes funcionó como un objeto fijo, pero las cosas que necesitaban combustible para funcionar no se podían copiar. Sin embargo, las copias tendrían la ventaja de que, si se quedaban sin municiones o combustible, podría pedirle a Usio que las recreara. Los tres luego pasaron por una cueva con muchas rocas afiladas. El fuerte olor a sal hizo que Shinpei se diera cuenta de que estaban cerca del mar. De repente, Asio se dio cuenta de que habían sido rodeados por sombras que ahora se apiñaban, lo que obligó a Shinpei a decirles que corrieran. Mientras tanto, Nagumo y el señor Neo habían comenzado a sentir algo en la alcantarilla, por lo que decidieron bajar para investigar al mismo tiempo que el grupo de Shin se vio obligado a correr precipitadamente. El palo de Su ahora se consideraba inútil, pero Shinpei notó que las sombras solo estaban apuntando a Asio. Su tuvo que usar un extintor de incendios para lidiar con ellos, porque ninguna criatura temía el fuego. Runuk y el señor Neu, que ahora estaban caminando en la alcantarilla, se encontraron con algunas sombras. Mientras tanto, Mio no podía ver a Shinpei ni a Su por ningún lado, y llamarlos no obtuvo respuesta. De repente, descubrió el lazo para el cabello de Sei y vio la figura de Sei cerca, así que corrió hacia allí y se topó con Tetsu. Mio le preguntó a Tetsu si había visto a Sei, pero él no lo sabía. Sin embargo, ambos vieron esa sombra apuntando hacia la alcantarilla. Mio había escuchado antes que Shinpei estaba aquí abajo, así que quería ir con Tetsu a buscarlo, pero él se negó porque allí abajo olía mal y era bastante espeluznante. Además, tenía una cita con su novia, así que no quería ir. Pero Mo sugirió que si iban allí y encontraban a Sei, él sería un héroe y su novia seguramente lo seguiría. Así que decidió regresar y quería bajar allí para rescatar a la gente. El grupo de Shin había corrido a otra cueva y vio coral allí, lo cual era extraño porque algo que vive bajo el agua estaba en la tierra. Asio se dio cuenta de que eran sombras, pero el agua aquí era agua de mar, así que esta cueva debía conectarse con el mar. Sin embargo, Su informó que el recipiente de gas estaba vacío, por lo que ahora estarían en peligro por las sombras. Asio se sintió mal y tuvo que revelar que su brazo aún no se había curado por completo. Necesitaba el cuerpo original de Usio para escanear y recuperar su brazo, pero ahora el cuerpo de Usio se había convertido en cenizas cuando fue incinerado. Ahora podía borrar este brazo para detener el dolor, pero su poder de lucha se reduciría. Shinpei quería regresar y esperar salvar este brazo para Usio, pero de repente apareció alguien y todos se sorprendieron. La persona que acompañaba a las dos sombras era Taaki, la hermana pequeña de Su. Mientras tanto, Runuk y el señor Neo estaban atrapados en una barrera de acero en la alcantarilla. El señor Neo sabía que necesitaban unos alicates para cortar metal para pasar, y al mismo tiempo tenían que encontrar más información porque este pasaje podría conducir a la cueva Yuxeo, una antigua leyenda de este lugar. Planearon ir a buscar al padre de Kiri para preguntarle si todavía estaba vivo. De repente, ambos escucharon a Mio venir. Mo y Tetsu todavía creían que la estaban siguiendo. Entonces, Sei vio a Sei al otro lado de la cerca de hierro. Ella hizo que la cerca de hierro desapareciera para que ambos pudieran pasar, y mientras pasaban, el grupo de Runuk también decidió seguir a Taaki. Ahora, informado de que Su y Shinpei habían violado el lugar sagrado, todos necesitaban respuestas, pero Taaki solo reveló que quería devolver el artículo defectuoso, y ambos pudieron regresar. Taaki se había acercado, y Shinpei había apuntado para disparar a la sombra, pero desafortunadamente, Taaki era una persona real y Shinpei nunca tuvo las agallas para matar a una persona real. Pensó que era hora de que hablaran. Shinpei tiró la pistola de clavos y decidió rendirse. Entonces, Taaki decidió capturar a Asio, pero Shinpei y Su querían saber la verdad, y Shinpei estaba seguro de que su padre estaba involucrado en esto. Taaki sabía que esto tendría que ser revelado antes o después, así que decidió liderarlos a ambos si dejaban todo su equipo allí. Mientras tanto, Runuk y el señor Neo estaban lidiando con las sombras y notaron que el coral y las anémonas aquí debían ser sombras. Ambos se sorprendieron al ver a Sei todavía vivo. Runuk había planteado la hipótesis de que, cuando había golpeado, había aprovechado esa oportunidad para escapar por el agujero creado por el martillo. Sei preguntó por qué Nagumo había regresado, porque había advertido claramente que la mataría si regresaba. También sabía que Nagumo tenía la personalidad de Runuk dentro de él.
Nagumo regresó momentáneamente y se sorprendió al descubrir que Shai era en realidad la sombra llamada Han. De repente, la sombra negra con el antebrazo apareció de nuevo y preguntó por Sin, quien le había robado un ojo a su madre. Runuk disparó su arma, pero fue bloqueada por esa sombra. Han tomó la oportunidad de escanear a Runuk y supo que ambos no sabían dónde estaba Shinpei sin ver más valor. Han dejó que la sombra los matara a ambos, pero también tuvo cuidado porque sabía que Runuk podía ver 2 segundos en el futuro. El señor Neu tuvo que salir corriendo para tomar la bala por Runuk. Runuk intentó devolver el disparo, pero la sombra bloqueó todos los disparos y luego respondió, lo que obligó a Runuk a huir, pero aún así recibió una bala. La sombra vio sangre negra y supo que había alcanzado el hígado, lo que significaba que la muerte era segura, así que no se molestó en continuar. Shasehan ahora sentía hambre y le dijo a la sombra que regresara porque había atrapado a las 2 personas que necesitaban encontrar. Ahora reveló que su padre la había arrastrado a esto, pero no quería que Su se involucrara. Ella misma no quería que Mio supiera la verdad, así que solo esperaba que Shinpei guardara el secreto. Asio notó que Shinpei estaba tratando de acercarse a la verdad antes de restablecer el bucle temporal, y luego llegaron a la cueva del dios Alto Ruko, donde se encontraba la sombra con la cabeza alargada, igual a la estatua que habían visto arriba. Sin embargo, el dueño de esa sombra era en realidad la versión de la chica que Shinpei había visto durante el festival. Él creía que si podía descubrir su propósito, podría saber lo que estaba tramando y detenerlo. Taki reveló que esta era la primera forma que el dios Jairuko había copiado, pero en lugar de dejar que la gente lo llamara directamente por el nombre de Dios, prefería llamarse Han. También era la madre de las sombras, y como Han no podía moverse últimamente, necesitaba un cuerpo de reemplazo, y ese cuerpo no era otro que el de Shinpei. Shinpei se enojó al darse cuenta de que fue Han quien mató a Oimo en la ceremonia y también era el monstruo que se había tragado toda la isla. Gritó enojado y estuvo a punto de ser atrapado por los brazos extendidos de Han, pero Taki tuvo que llamar a alguien para traer comida, para evitar que Han se volviera loca. En promedio, esta isla tenía 4 personas muertas cada año, así que esos cadáveres habían sido traídos a Han por Taki y el padre de Su para que comiera. Taki ahora estaba mentalmente preparada para morir a manos de Shinpei, si él lo deseaba. La razón por la que ella dijo esto fue porque uno de los 2 cadáveres allí era el Shinpei original de Asous. Estaba muy sorprendida y preguntó qué había pasado con los huesos que recibieron ayer, que fueron simplemente una copia de Han, mientras que el cuerpo real de Ushio había sido reemplazado por otro. Le preguntó a Taki si sabía sobre el secuestro de Sin y el asesinato de Ushio. Ella sabía sobre Sin, pero la muerte de Ushio fue inesperada debido a su hábito de meter las narices en los asuntos de otras personas. Su, enojada, dio un paso adelante y preguntó dónde estaba su padre para que explicara las cosas, pero Taki pensó que ella tenía que soportar estas cosas por culpa de Su. Esta era la única manera de mantener viva a Han, porque si seguía viva, su madre podría vivir. En realidad, la madre del hermano había muerto, y Han había creado una sombra, pero no controlaba sus pensamientos, así que sería como si la anciana madre del hermano escaneara para comerse el otro cadáver. Shinpei sabía que este era el momento que necesitaba aprovechar, así que le hizo una señal a Sadou Ushio para que convocara la pistola de clavos cuando Han estaba a punto de escanear el cuerpo de Ushio. Ayudó a liberar a Sadou Ushio y la ayudó a recuperar el cuerpo original de Asous. Taki pensó que Shinpei estaba actuando tontamente porque nunca podrían derrotar a las sombras, pero Sadou Ushio pensó que simplemente estaba siendo manipulado por ellas. Estaban explotando la debilidad de la familia de Taki para llenar sus estómagos hambrientos. A ella no le importaba si era un dios o lo que fuera, porque los humanos no son insignificantes. Han transformó a la enfermera que estaba al lado en un monstruo mientras se lanzaba hacia adelante. Sadou Ushio también corrió para contrarrestar a Shinpei, quien realmente quería repetir el ataque, pero ahora era un momento heroico que no quería perderse. Después de una pelea, Sadou Ushio había recuperado su brazo y, gracias a eso, golpeó directamente a la sombra de ese monstruo y lo remató. Shinpei ahora estaba cerca y tenía una oportunidad para rematar a Han, pero su mano fue inmediatamente cortada, y apareció la sombra con el antebrazo. Había atrapado a Mio y la había sacado para amenazar al grupo de Shinpei. Taki estaba enojada porque claramente habían prometido no tocar a Mio, pero no les importaba, porque la gente en la isla viviría con Gwen. Taki no sabía de qué estaba hablando porque claramente el trato era que mañana Han solo comería un último cadáver y se iría mientras traía de regreso a su madre, porque estaba enojada. Su tuvo que apresurarse para recibir la bala por su hermana, pero justo después de eso, él disparó otro tiro mientras el oficial de policía Tetsu había encontrado accidentalmente a Nagumo. Le preguntó dónde estaba Mio y se enteró de que Mio había sido capturada, así que le pidió a Tetsu que la llevara directamente a la cueva. En ese momento, Shinpei tuvo que presenciar a los 2 hermanos de la familia de Su fallecer. Han le había ordenado a Sadou Asio que viniera y había comenzado a agarrarla para arreglarla. Han también tomó el ojo de Sin, pero no pudo quitárselo, por lo que el que tenía el brazo armado reveló que el ojo de Sin podía ayudarlo a ver muchos mundos paralelos y a hacer que el mundo fuera la realidad que él deseaba. Sin embargo, parecía que su poder aún no podía controlar completamente el ojo, como no querían que interfiriera con su plan, lo dejarían ser el último en morir cuando su plan se completara. Después de decir esto, aplastó la cabeza de Mou frente a los indefensos Ushio y Shinpei. Mientras Shinpei estaba a punto de desesperarse, Tetsu cayó allí y causó una distracción. Nagumo disparó a la sombra en la cabeza y luego apuntó la bala restante a Shinpei, pero la sombra logró bloquearla y disparó de vuelta a su cabeza. Sin embargo, había ganado suficiente tiempo para que Shinpei bebiera el veneno que había tomado de la clínica. Él había discutido esto previamente con su Yashio, que si las cosas iban mal, él bebería el veneno y comenzaría de nuevo. Solo una pequeña dosis era suficiente para matarlo, por lo que beber toda la botella lo mataría instantáneamente, pero también sería muy doloroso.
Shinpei luego usó su último aliento para declararles que repetiría tantas veces como fuera necesario para detenerlos, mientras Asio intentaba revertir el proceso de erosión de Han. Ella ordenó a la sombra que matara a Ushio, pero Asio logró regresar al pasado con Shinpei. Asio estaba desconsolada porque Mio tenía que morir una vez más, pero Shinpei quería que ella dejara de lado lo que había pasado porque ahora tenían que encontrar una manera de lidiar con esas sombras. Luego regresó al momento en que se presentó a Nagumo y al señor Neu. Solo que esta vez regresó con Asio. Asio estaba muy feliz y se apresuró a abrazar a Mumo, mientras que el señor Neu sospechaba que Shinpei era cómplice de la sombra, pero Nagumo quería saber qué había pasado. Luego tuvo que contarlo todo y Nagumo entendió temporalmente lo que había sucedido. También sospechó que el ojo de Shin fue impreso en el Porusio desde alguna línea de tiempo que había obtenido desde que regresó a la isla. Asio luego le mostró a Mumo todo lo que había sucedido en la línea de tiempo anterior y ellos sabían que separarse para actuar ahora no era prudente. Parecía que no necesitaban eliminar a Sori porque la tímida sombra era solo una parte de Han, por lo que eliminarla sería inútil, pero Ushio pensó que debían continuar eliminando a la tímida porque ella ahora creía que tenía la capacidad de borrar esa sombra. Mientras tanto, Su había venido a ver a su padre y quería decirle algo, pero él rechazó porque estaba muy ocupado, así que la madre de Su tuvo que pedirle que escuchara a su hijo, quien le dio 5 minutos para preguntar todo. Esa tarde, el grupo de Shin regresó al supermercado de Esas nuevamente para llevar a cabo el plan modificado. Esta vez, previamente, Asio había explicado cómo podía borrar la sombra y Shinpei también reveló que sabía que Runuk estaba dentro de Nagumo y preguntó si Han había matado a Runuk, y Nagumo confirmó que era cierto, así como el hecho de que Han había sido su amiga. Jack todavía reharía todas las acciones de la línea de tiempo anterior, después de escuchar nuevamente el plan grabado de Nagumo, Runuk entró solo. Shinpei estaba decidido a resolver todo, desde el de 4 brazos hasta Han. Runuk ahora había entrado de nuevo como antes, mientras que Shinpei tenía que salir afuera. Asio se dio cuenta de algo interesante, podía recrear la pistola de clavos rota de la línea de tiempo anterior. Shinpei se arrepintió de que esta arma había sido destruida, pero el señor Neu tenía otros 2 originales para que Asio escaneara el segundo y borrara el original para poder recrearlo una y otra vez. Shinpei dijo que en 2 minutos Runuk le enviaría un mensaje de texto para decir que el plan había cambiado y si saldría corriendo por la ventana para que la atraparan y Ushio pudiera borrarla, pero la persona que salió volando fue Runuk. Quería que todo el grupo huyera porque esta vez ya no era el día 22 que Shinpei había conocido. El hombre de 4 brazos se apresuró a lidiar con Rasuk. Han reveló que en la línea de tiempo anterior había marcado la mano de Shin, por lo que no importaba a dónde corriera, lo encontraría. Cuando el que tenía el brazo armado se lanzó hacia adelante, el señor Neu disparó 3 tiros a su sombra, pero aún podía moverse y rápidamente se deshizo de él, y luego lo agarró. Shinpei, pero Ushio logró quitarle la vida al niño y lo atravesó momentáneamente antes de teletransportarse con Shinpei. Han dijo que esto era solo un saludo y que no importaba a dónde fuera Shinpei, ella lo perseguiría y sellaría sus poderes. Shinpei ahora se dio cuenta de que eran realmente demasiado ingenuos y había arruinado las cosas nuevamente. En cuanto a que Asio barriera al que tenía el brazo, era extraño que no tuviera nada en absoluto, todo lo que ella sentía sobre él era vacío, pero olía como si fuera Han. Ambos regresaron más tarde, pero estaba lloviendo, lo que a Shinpei le pareció extraño, ya que no había llovido nada el día 22. De repente, vio a Nagumo y a su hermano gemelo Rasuk, los vio entrar a la tienda de Allen, así que los siguió y, de hecho, fueron los hermanos Nagumo quienes se dieron cuenta de que este fenómeno era similar al primer bucle que habían experimentado. Los recuerdos de Nagumo de hace años gracias a esta oportunidad la llevaron a conocer a su madre cuando ella estaba colgada. Esto debió haber sido hace 14 años y hoy era el aniversario de la tienda, por lo que la madre de Shinpei invitó a los 2 hermanos a quedarse para la fiesta, pero Nagumo odiaba las multitudes y se fue temprano. La amiga de Nagumo, que también era la madre de Sori, trató de hacer que se quedara. Kakiri y el padre de Shin también regresaron en ese momento, él apreciaba este momento, ya que lo ayudaba a recordar a sus padres. Le dijo a Uayo que ambos eran arqueólogos y a menudo pasaban tiempo buceando por aquí. Al mismo tiempo, Shinpei escuchó lo que dijo Runuk, que alguien tan desagradable como Nagumo finalmente tenía un amigo. Nadie sabía quién era el amigo de Nagumo y luego la escena cambió repentinamente. Shinpei fue llevado a la antigua clínica de Su. Nagumo dijo que su amigo era bastante misterioso y que usualmente aparecía aquí cuando la ventana en el segundo piso se iluminaba. Los otros 2 pensaron que Nagumo estaba delirando y le dijeron que se fuera a casa, pero ella se negó y los obligó a irse primero. Después de un rato, la ventana realmente se iluminó y el amigo de Nagumo era, de hecho, Han. Han se disculpó con Nagumo porque aún no estaba lista para encontrarse con sus amigos y también dijo que la tímida quería que dejara de conocer a Nagumo. Nagumo se preguntó quién era tímido y le dijeron que él era la encarnación de la codicia y que tenía 4 brazos. Ahora está claro quién es tímido. El tiempo continuó cambiando y Ushio sintió que esto no era como el In que conocían. El tiempo pasó para Summer y Nagumo subió a la montaña para encontrarse con Han, pero fue visto por el señor Neu y él quería que ella evitara esta área porque lo contrataron para atrapar serpientes. Mientras tanto, Runuk escuchó que Nagumo acababa de comprar mucha comida, pero no sabía dónde la había llevado, así que supo de inmediato que su hermana había subido a la montaña nuevamente y corrió allí para buscarla. Runuk encontró a Han y Shinpei y se dio cuenta de que hoy parecía ser el día en que Rasuk fue asesinado, así que trató de gritar, pero esta no era su línea de tiempo, por lo que no pudo intervenir. Justo después, Nagumo llegó y vio que Han había matado a Runuk. Han solo ahora se dio cuenta de lo que había hecho y gritó, de repente, su ojo derecho salió volando y escapó de Nagumo, quien luego se encontró con 2 sombras, y el señor Neu tuvo que venir a rescatarla. Fue en este momento
momento que Runuk entró oficialmente en el cuerpo de su hermana. El señor Neu fue cortado en el ojo izquierdo por la sombra que lo había copiado tanto. Runuk tuvo que llevárselo, pero las dos sombras pronto le dieron a Chase. Runuk dio un paso adelante, sacó el cuchillo de la cabeza de la sombra y lo enfrentó. La capacidad de ver 2 segundos por delante también ayudó a Runuk a esquivar el ataque de la sombra de Neu y luego girarse para lidiar con él también. Después de ese incidente, la familia de Mumo decidió abandonar la isla. Cuando se iban, Mumo vio a Han, quien amenazó con quitarle la vida si alguna vez regresaba. Shinpei luego regresó a la línea de tiempo antes de que llegaran al supermercado de Shore. Shinpei le dijo a Nagumo que cambiaran el plan porque habían estado expuestos. Han también encontró esta línea de tiempo y aprendió que Shinpei acortaría el tiempo con cada muerte, así que solo necesitaban lidiar con Shinpei poco a poco. Ahora Shinpei le ha llevado el pastel a Nagumo y ambos están actualmente en la escuela. Shinpei preguntó sobre la situación de Rup. Ella no quiere que Runuk pelee mucho, así que él piensa que está preocupada por su hermano, pero en realidad es porque la pelea de Runuk lleva su cuerpo al límite. Solo la pelea de Rook el día que se ocupó de la sombra del señor Nezu le causó dolor en el cuerpo durante 4 o 5 días. Nagumo sabe que las sombras pronto perseguirán a Shinpei en esta línea de tiempo, por lo que necesitan reunir gente para lanzar un ataque preventivo contra las sombras y luego reunieron al grupo de Mio, junto con Shuei Ushio, quienes les mostraron recuerdos de varias líneas de tiempo. Luego invitaron a Shinpei a ponerse de pie y hablar, ya que él sería el líder de este ataque. Shinpei se levantó para hablar mientras afuera el señor Nezu había sido asesinado por la sombra de M, y Issei había tomado su arma y comenzó a apuntar dentro. Shinpei acababa de terminar de hablar y Tetsu pensó que les estaba pidiendo que arriesgaran sus vidas por él, pero Mio y los hermanos Sue decidieron seguirlo. Tetsu era el más vacilante, pero cuando vio que todos elegían seguir a Shinpei, se unió para salvar las apariencias como hombre. Sin embargo, justo cuando Shinpei se sentía feliz, se dio cuenta de que lo estaban enviando al pasado una vez más. Ushio luego corrió hacia atrás y le informó que su regreso se debía a que había recibido una bala justo en el medio de la cabeza. Parecía que habían matado al señor Nezu y se dio cuenta de que había cometido un error al no mantener al señor Nezu cerca. El límite de tiempo se estaba acercando a Shinpei. Shinpei sabe que Han se ha dado cuenta de la falla en su habilidad, así que ahora solo necesitan cazarlo hasta que ya no pueda arreglar las cosas. Shinpei se reunió con todos y les informó que solo le quedaba un bucle de tiempo más. En el bucle anterior murió a las 7:55 y ahora a las 7:20. Si muere como la última vez, el límite se ampliará hasta justo después de las 7, y si muere de nuevo al mismo tiempo, no podrá regresar porque el límite de inversión de tiempo será mayor que el tiempo que podrá vivir, se caerá por el acantilado y se hundirá en la oscuridad de la desesperación. El señor Nezu no sabe cómo lo encontraron, pero parece que en la línea de tiempo anterior habían escaneado a Nagumo y obtenido sus recuerdos, sabiendo cómo planearía. El señor Nezu está preocupado de que las sombras hayan escaneado su arma, por lo que este lugar ya no es seguro. Sin embargo, Ushio informa que las instantáneas no pueden alejarse más de 50 metros del sujeto, lo que significa que su rango de disparo es de solo 50 metros y ella puede detectar si están dentro del alcance. Pero Shinpei sabe que quedarse en un lugar no ayudará, así que usará la marca que Han le dejó para atraerla y lanzarán un ataque sorpresa. Luego esperó en un campo abierto, y efectivamente, Han y Tímido trajeron a su ejército. Shinpei quiere tener una pelea justa con ellos y Issei aceptó el desafío que acababa de enviar a Mio para atacar. Cuando Ushio se transformó del reloj en una persona para llevarse a Shin, el señor Nezu intentó dispararle a Issei, pero no logró nada. Asio y Shinpei planearon atraer a la sombra de Mio para que los siguiera, pero Han la detuvo y envió a otras sombras a cazar. En lugar de eso, Tímido se dio cuenta de que el señor Nezu estaba causando problemas y le disparó una piedra, que le esquivó a tiempo y solo resultó levemente herido, por lo que Han ordenó a la sombra de Mio acabar con el señor Nezu. Asio y Shinpei ahora habían atraído a las sombras. Rook tuvo que lidiar con las sombras mientras el señor Nezu sabía que la sombra de Mio lo estaba buscando y trató de defenderse, pero el grupo de M aquí abajo estaba esperando para lidiar con ella. Sue falló su tiro, por lo que Taaki tuvo que gritar a 2 grandes sombras para lidiar con eso. Mientras Rasuke estaba lidiando con las sombras, de repente una se deslizó y Issei se apresuró a dispararle a Shinpei. Runuk lo vio y puso su cuerpo en el camino para recibir la bala, sabiendo que Han también podía ver 2 segundos más adelante, como él, así que tenía la intención de sacrificarse para ganar tiempo para Shinpei. Pero el señor Nezu disparó su arma a tiempo para apoyar la fuga de Rup. Han luego miró hacia afuera y vio a la sombra de Mio, preocupada por las 2 grandes sombras. Ella trató de controlar las 2 grandes sombras, pero ellas solo obedecieron a Tali, ya que Ushio había destruido su conexión. Con estas 2 grandes sombras, Asio los había traído hacia Chase Issei, luego absorbió las sombras detrás para volverse más fuertes y seguir a la sombra. Mio se había fusionado en la mano de la gran sombra y estaba maniobrando para apuntar a Tali, pero Mio y Sue la habían empujado hacia atrás. En este punto, Tímido había seguido a Asio al gimnasio, pero tiró un mechón de cabello y lo convirtió en gasolina para que Shinpei encendiera estas sombras. También tienen mucho miedo al fuego, por lo que Han tuvo que separar algunas sombras de las tímidas para lidiar con Shinpei. Sin embargo, Tetsu disparó su arma para atraer la atención, y As luego cambió el arma a Shinpei para poder disparar y Han fue golpeado. Asio intentó apresurarse para borrar a Han, pero dudó y fue atrapado por Tímido. También le disparó a Shin 3 veces y decidió dejar morir a Ushio antes que a Shinpei para ver qué pasaba, pero Ushio fue inteligente al revelar una copia de ella
ella misma primero mientras golpeaba a Tímido por detrás. Comenzó a borrarlo, y Shinpei notó que había una mano humana dentro del cuerpo de Sei. Pero luego gritó apagando el fuego, todos tenían dificultad para respirar y las ventanas de vidrio comenzaron a romperse. Luego escapó mientras Shinpei corría hacia Mio. Ella resultó herida por los vidrios rotos, mientras Shinpei había preparado inteligentemente un chaleco antibalas casero después de que Nagumo les informó que Han había quitado el aire del gimnasio, creando un vacío que aspiraba aire exterior, dándoles una oportunidad de escapar antes de que Asio pudiera descubrir la identidad de la persona dentro de Sei. Sin embargo, esta noche podría considerarse una victoria porque nadie perdió la vida. Además, el grupo había capturado a Sadou Mio y decidió dejar que Usio la convirtiera en una aliada. Sadou Mio fue entonces oficialmente domesticada. Ella reveló toda la información que tenía al grupo de Sin desde el momento en que fue creada hasta cómo cortó los frenos para herir a Mio, hospitalizarla y luego acabar con ella cuando tuvo la oportunidad. La razón por la que Han la creó fue para cazar a Asio, quien era visto como un traidor. También había otra información importante, la razón por la que las sombras cazan a los originales es que, si el original está vivo, la sombra solo vivirá durante una semana. Dado que el Mo original todavía está vivo, Sadou Mio solo tiene 6 días más de vida, sin embargo, es tiempo más que suficiente. Taaki cree que fue engañada por las sombras desde el principio y parece que el padre de los dos hermanos también conocía el verdadero propósito de la sombra, pero aún así decidió servirles. Sue decidió encontrarse con su padre esa noche para tener claridad. Shinpei le pidió a Sadou Mio que protegiera al Mo original. Sadou Mio notó que parecía tenerle miedo. También le preguntó si Shinpei tenía novia en Tokio, a lo que él respondió que no. Luego fue con los demás a la casa de Sue para encontrar a su padre, pero cuando llegaron, la puerta estaba abierta. Todos los muebles habían sido borrados por las sombras. Parecía que querían destruir algo aquí, pero no sabían dónde estaba, así que lo borraron. Después de todo, el grupo fue al hospital y escuchó el sonido de un ascensor atascado. Al comprobar, encontraron la silla de ruedas de la madre de Sue atascada allí. De repente, una sombra pasó rápidamente y golpeó la puerta del morgue. El grupo entró con cuidado y no encontró nada, pero Taaki sabía sobre el pasaje secreto de abajo y lo condujo fácilmente. Se suponía que el grupo dentro de esto contenía el cuerpo de Asu, pero parecía haber sido llevado a través de un pasaje que conducía directamente a la cueva de Han. Luego el grupo bajó juntos y descubrió a la madre de Sue tratando de matar al padre de los dos hermanos. Se apresuró a entrar y cortó su conexión con Han, pero descubrieron que el padre de Sue había dejado de respirar, por lo que los dos hermanos tuvieron que hacer todo lo posible para realizar RCP y resucitarlo. Realmente regresó inmediatamente después y se dio cuenta de que ya no podía esconderse, pero aún así eligió ponerse del lado de Han y luego le robó el arma a Sue para dispararle a Tali. Estaba a punto de dispararle a Asio cuando desvió la bala porque en realidad era Sadou Mio, no el Tali real. El Tali real estaba en el auto con Mio y confiado al señor Nezu para su protección. El médico ahora estaba dispuesto a permitir que Mo lo escaneara para encontrar información, pero parecía que su sombra había sido creada y asesinada, por lo que había obtenido inmunidad. Al escuchar esto, de repente se sorprendió y parecía que las sombras también lo habían engañado. La enfermera apareció al otro lado del campo de tiro de Sin y trajo el cuerpo original de Ogasach, entregando un mensaje de Sei al grupo. Owayo quería perseguirla, pero fue detenido por Shinpei, quien sabía que era una trampa y que el doctor ya no se quedaría callado como antes. El doctor preguntó si llamaron a la verdadera habladora. Aquí, la madre de los dos hermanos también recuperó la conciencia y ahora descubrió la verdad, que ella misma era una sombra. El médico había informado que si Han moría, todas las sombras morirían. El intento de Han de revivir completamente fue porque quería regresar a su propia tierra natal, un lugar donde solo vivían las sombras. El médico tenía la intención de ayudarla para que pudiera llevarse su sombra y las sombras de su familia, por eso no le importaba si sus dos hijos morían. Pero su esposa pensó que era demasiado egoísta y comenzó a hacerle entender cuánto lo necesitaban los dos niños y la gente de esta isla. Luego sacó de la caja fuerte un cuaderno que contenía todos los pacientes que le había dado a Han, incluido el de Sim. Los padres no murieron en un accidente, sino que fueron silenciados y preparados para que pareciera un accidente porque habían encontrado la cueva de Han. Cuando Shinpei quiso conocer la verdadera identidad de Sei, reveló que él fue la primera persona y el director que estableció esta clínica esa noche, como se convirtió en el número 23. Usio vino a buscar a Nagumo y le dijo que había visto sus recuerdos anteriores. Usio sabía que el ojo que se había separado de Han era ella misma, por lo que estaba bastante preocupada de que algún día ella también se volvería loca como Han. Pero si eso sucediera, Momo se encargaría de Usio ella misma. Mientras tanto, Mo se enfrentaba a su propia sombra. Mio había revelado todos los defectos que Mo guardaba en su interior y que siempre se vio a sí misma como inferior a Asio, por lo que no se atrevió a expresar sus verdaderos sentimientos hacia Sim. Si dudaba en hablar de Sadou Mio, lo diría todo ella misma. Sue ahora fue llevada a ver las cenizas de su madre. Su familia había estado sirviendo a las sombras durante 300 años y solo un miembro de cada generación podía conocer este secreto. Como Sue era demasiado amable, el anciano no quería involucrarla en este asunto. Le había aconsejado a Shinpei que durmiera un poco, ya que parecía haber estado despierto durante quién sabe cuánto tiempo. Desde que todos estuvieron allí, podía estar seguro de que Shinpei decidió hacerlo. Iba a dormir tranquilo cuando el señor Nezu estaba a punto de escabullirse a casa. Cuando Usio lo descubrió, quiso seguirlo. Ella lo siguió a su casa y entró. A pesar
pesar de su prohibición, porque sintió una sombra. Él tenía que llevarla al sótano donde se encontraron con su esposa, que se había convertido en una sombra. Ella se estaba volviendo loca y él quería terminar con todo allí mismo. Quería ayudarla a salvar a su esposa, pero no le gustó porque había matado a su verdadera esposa, por lo que seguía siendo su mayor enemigo. Shinpei luego regresó al punto donde lo salvaron los niños en el bosque. Esta vez, Usio no regresó con él. Han, en forma de cuervo, vino a regodearse de que Usio realmente se había ido. Ella sabía que él estaba una vez más frente al acantilado, así que si moría esta vez, todo terminaría. Entonces se envió hordas de sombras hacia Shinpei. De repente, él puso su mano en su bolsillo y ella sintió algo que la hizo decidir darse la vuelta y dejar a Shinpei. Encontró el collar de Aso en su bolsillo, luego llamó a todos para informarles y todos se sorprendieron al escuchar que Usio había quedado con Shinpei. El grupo de Nagumo se encontraba en una pequeña isla cerca del mar durante la marea baja. Sin embargo, la persona que acaba de llamar al grupo de mamá fue Han, quien se había transformado en Shinpei, mientras que Shinpei no podía hacer una llamada debido a la falta de señal. Shinpei volvió corriendo a la tienda para encontrar al tío Alan y preguntarle sobre el paradero de Mio. El tío le informó que Mio se había ido con Sue para encontrarse con él hace 30 minutos. Destino desconocido. Shinpei estaba confundido acerca de cómo todavía tenía una copia de sí mismo, ya que claramente había ganado inmunidad al tratar con su sombra antes. Parecía que Han lo había copiado, pero la pregunta era cómo logró copiar su teléfono y usarlo cuando su teléfono real todavía estaba con él. De repente, Shinpei descubrió a Sadou Mio atada y la ayudó a quitarse los clavos. Ella le mostró que Mio la había atado aquí por temor a que perdiera el control cuando Usio muriera. Shinpei también se dio cuenta de que había sido descuidado, porque en el bucle anterior, cuando su sombra copió el teléfono y luego se fusionó con Han, ella había obtenido una copia de su teléfono. Luego recibió una llamada de Nagumo, pero Han respondió que quería que le eligiera, dándole las ubicaciones del grupo de Mio y del grupo de Nagumo para ver a quién salvaría. Shinpei decidió que necesitaba hacer algo para cambiar la situación. Minutos antes, Sue y Mio habían llegado al jardín del tío Alan y se encontraron con Sei. Él se había transformado en una forma de barro negro, listo para matarlos a ambos. Mientras tanto, el grupo de Nagumo había sospechado de la llamada de Sim. Nagumo había colocado al señor Neu y a Taki para que estuvieran listos para pelear si ella le hacía una señal. Luego tomó un martillo de mano y fue sola al punto de encuentro para encontrarse con Shinpei. Habló información por teléfono para transmitirla a Runuk. Al encontrarse con Runuk, inmediatamente reconoció que era Han y que quería que ella dejara de fingir. Mientras estaban conversando, de repente, Sei lo mordió por detrás. Parecía tener dos entidades existiendo simultáneamente. Sabía que Runuk tenía una ventaja de 2C, pero Han había descubierto ese truco, por lo que la ventaja de Runuk había desaparecido. Además, Sei estaba usando la capa de barro negro, por lo que las posibilidades de Runuk de ganar eran casi cero. Sei luego atacó, y Runuk sabía que estaba atacando intencionalmente para poder esquivar y disparar en el momento en que sus pies tocaran el suelo. Sin embargo, Runuk sabía que había un pequeño retraso entre el momento en que Han vio 2 segundos adelante y cuando le envió la información a Sei, por lo que tuvo que ser más rápido. Usó el martillo para bloquear la bala y luego se apresuró a golpear la cabeza de Sei, pero no le dolió en absoluto. Sei notó que la herida de bala de anoche había afectado a Runuk, y Rasuk también conocía el cuerpo de su hermana, no pudo durar mucho más, así que intentó hacerle una señal al señor Neu para distraerlos y poder escapar, pero Nagumo había recuperado el control porque no quería huir. Runuk se dio cuenta de que era la primera vez que podía hablar directamente sin necesidad de transmitir mensajes a través del teléfono. Mumo le informó que tenía una manera de ganar, así que le dijo a Rasuk que luchara con todas sus fuerzas sin preocuparse por su cuerpo. Runuk luego continuó luchando, rompió el martillo y agarró una lanza para atacarlo. Logró destrozar a Tímido y obligar a Han a retirarse. Quería que Tímido se levantara y en ese momento quería saber por qué Nagumo había regresado aquí a pesar de saber que sería cazada. Nagumo tomó el control y decidió hablar largo y tendido para ganar tiempo y permitir que el cuerpo se recuperara un poco. Básicamente, ella dijo que regresó para hacer las paces, creyendo que la muerte de Rook fue culpa suya, su culpa por estar demasiado cerca de Han. Luego continuó peleando, rompiendo la lanza y apuñalando a Sei, permitiendo que Runuk entrara en la armadura de Sei y se separara de él. La armadura de barro de Sei fue parcialmente destruida. El cuerpo estaba en su límite y Runuk finalmente tuvo su propio cuerpo, mientras Shinpei y Sadou Mio se encontraban con Sei en el jardín del tío Alan. Él les informó que Mio y Sue habían sido llevadas a la cueva de Han. Mio rápidamente tomó su cabeza y justo cuando terminó, se dio cuenta de que la Mio original había sido devorada por el cuerpo real de Han. Pero Shinpei no se apresuró a reiniciar todavía porque todavía quería ver cómo se desarrollaría la situación con Nagumo. De repente, se encontró con Taki en el camino y ella le informó que el señor Neu y Tetsu la ayudaron a escapar, pero ella también estaba a punto de fallecer, así que solo le aconsejó que fuera pronto a la isla para encontrarse con Runuk. Sadou Mio mostró malos recuerdos, por lo que ambos debían darse prisa. Ahora sabía que no debía prolongarse para evitar exceder el límite de tiempo, sabía que si moría ahora, volvería cuando vio a los niños montaña abajo. Primero intentaría salvar a Sadou Mio y luego evitaría que el grupo de Sue y Mio se encontrara con Sei. Luego regresó una vez más y logró interceptar a Sue,
Mio y Sadou Mio a tiempo. Les pidió a Sue y Mio que regresaran para proteger a los niños en la tienda de Alan. Mientras seguía a Sadou Mio hacia el grupo de Nagumo, creía que llegaría a tiempo cuando el grupo de Taki bajara para luchar junto a Runuk. Luego se deslizó sobre la sombra para aumentar su velocidad y Shinpei le dijo que evitara todas las sombras. Han se había preparado para bloquear la forma en que llegó justo a tiempo, cuando uno de los grandes de Taki estaba ensartado. Sin embargo, este intento suyo también falló, cuando su repetición hizo que Han se diera cuenta, por lo cual le avisó a Tímido para derrotar a Nagumo y Runuk. El señor Neu sabía que nuestras fuerzas ahora eran completamente incapaces de derrotar a Shai, pero de repente Han notó que Shinpei brillaba, así que le dijo a Shai que se retirara. Shinpei corrió hacia Nagumo y planeó repetir nuevamente para ayudarla, pero Sadou Mio lo detuvo porque sabía que Shinpei había alcanzado su límite. Cuanto más intentaba, Nagumo le hacía saber a Shinpei que Han en realidad era solo una niña y que Tímido. El cerebro de Tímido explotaba a Han, si era posible, debería tratar de ayudar a Han a escapar de él. Shinpei se lo prometió y ella también le confió a Runuk antes de fallecer. Perdió a Nagumo, fue una pérdida demasiado grande para Shinpei. El doctor tuvo que guardar su cuerpo en el sótano y sabía que la prensa llegaría pronto debido a la noticia del fallecimiento de Nagumo, pero sin ahora parecía haber adquirido la habilidad de runas y sabía de antemano lo que el doctor estaba a punto de decir. También sabía que un rayo estaba a punto de caer en el mar. Sue, en ese momento, se sintió culpable por no poder ayudar a Shinpei y dejar morir a Nagumo. Sabía que nadie lo culpaba, pero Shinpei llevaba demasiado, ya que se dio cuenta de que había perdido demasiado. A Shinpei le pesaba la gran pérdida de Nagumo y todas las armas que Ushio podía crear, pero Sadou Mio preguntó qué había en el bolsillo de Shin. Era solo un trozo del collar de Aso, pero Sadou Mio se dio cuenta de que este era el recuerdo que Ushio había dejado atrás, como si fuera Ushio. Por eso Han entendió mal y se escapó. En ese momento, esto fue solo un recuerdo, no un cuerpo. Shinpei recordó que si esperaban hasta mañana, Asio volvería una vez más y solo necesitaba dejarla escanear esa cosa y ella recuperaría sus recuerdos. Esto le dio a Shinpei más esperanza, mientras Sue estaba sentada frente al altar de Aso y se preguntaba si tenían recuerdos de bucles anteriores. Mio recordaría la confesión de Sue o no. En ese momento, Mio entró y Sue estaba a punto de preguntar, cuando dijo que era una sombra. Pero Sue preguntó sobre Shinpei, lo que inmediatamente reveló que ella en realidad era humana. De hecho, la respuesta fue no, por lo que ambos continuaron siendo solo amigos. Mio luego fue a confesarle a Shinpei que realmente le gustaba, pero que él sabía lo que quería decir de antemano y se disculpó por no poder devolverle sus sentimientos. Aunque de alguna manera sabía el resultado, aún quería decirlo para evitar arrepentimiento. Luego volvió a llorar con Taki y Sadou Mio pensó que cuando Han fuera destruida, Asio también desaparecería en ese momento. Mio tendría otra oportunidad, pero ella no quería ganar a Shinpei de esa manera. No importaba, a mañana todo terminaría. Shinpei luego les explicó a todos por qué creía que se podía encontrar a Ushio nuevamente. Básicamente, cada vez que traía a Asio de regreso, el bucle habría permitido que dos Asios existieran al mismo tiempo, un Asio con ellos y un Asio a la deriva en el mar, esperando hasta el día 24 para desembarcar. Pero esta vez, el Asio ya no estaba, por lo que solo pudieron encontrar a Ushio a la deriva en el mar para traerlo de regreso. Seguramente, Ushio había escaneado a Tímido una vez antes de morir y sabía de esto, así que le dejó su recuerdo como última esperanza. Él les mostró cómo el collar giraba hacia la dirección de Ushio y el señor Neu se dio cuenta de que el efecto de los collares podría estar basado en las mareas. Cuando la marea suba, Asio estará más cerca de ellos, así que ahí es cuando actuarán para recuperarla. Si fallan esta vez, perderán por completo a Asio. Sei ahora ha informado a los isleños sobre lo que harán durante este festival. El señor Neu no esperaba hablar con Runuk nuevamente en el cuerpo de Sim. Charlaron un rato sobre Nagumo y comenzaron a ver el collar reaccionar. Luego se encontraron con Sei y ella había perdido la pista de Shinpei durante 2 horas. Parece que se había refugiado en algún lugar con una barrera de señales para evitar que ella lo encontrara, así que decidió cambiar de objetivo y envió a las sombras a buscar a Asio primero, para que el grupo de Sim no pudiera encontrarla. Él también se unió personalmente a las sombras para buscar. De repente, una sombra se separó del grupo, lo que le hizo darse cuenta de que era Shinpei el que se había escondido en el gran resto. Uno siguió la señal del collar hacia Owayo. Tímido inmediatamente lo siguió, pero Ushio estaba justo frente a ellos. Ella estaba pensando en Shin y el día que se fue. De repente, sonó la voz de Shin y Ushio vio al grande correr para agarrarla y nadar hacia el emerger. El grande luego se sacrificó para que Shinpei pudiera devolverle los recuerdos de Aso, y ahora ella misma podía encargarse de las sombras restantes. El grande todavía estaba vivo y esta vez Shinpei logró un resultado satisfactorio sin perder demasiado. Ushio vio que el tímido que estaba al frente había perdido gran parte de su armadura de barro debido a su ataque anterior, por lo que estaba a punto de apresurarse para atacar nuevamente en represalia. Él también estaba esperando eso, pero Sadou Mio la jaló hacia atrás y le informó sobre el plan. Calmar un espectáculo abajo. Shinpei entonces supo cómo esconderse de Han, así que decidió hacerlo de nuevo, pero tímido tenía la intención de dispararle a la mano para detenerlo. Desafortunadamente, Rasuke había previsto esto y ayudó a Shinpei a esquivar para poder dispararse y rehacerlo antes. El grupo de Shin había aprendido que podían esconderse dentro del grande, y mientras estaban dentro, aún podían controlarlo para luchar. Pero al mismo tiempo,
las influencias externas también dañarían a los que estaban dentro. Sin embargo, ahora el grupo de Sin tenía a Asio de regreso y él había regresado a donde todo el grupo se había escondido antes, dejando que el grande nadara mar adentro para encontrar a Ushio. Donde todo el grupo se había escondido era debajo de la cueva de Han. Mientras Han aún no los había detectado, todo el grupo tuvo que llegar allí rápidamente y destruir su cuerpo real. Pero Han y Tímido ya habían preparado cosas para obstaculizar al grupo. Primero, era un monstruo de las sombras y decidió quedarse atrás con el grande para luchar, para que todos los demás pudieran seguir adelante. El grupo de Sin tuvo que confiar en Han y dejarle este lugar a ella para seguir adelante. Sue quería que su hermana cuidara y no muriera. El grupo de Sin llegó a una pared negra como boca de lobo. Disparándole, se regeneró rápidamente. Ushio intentó romperlo, pero fue contrarrestado, por lo que Shinpei tuvo una idea y llamó a Sadoumio. Le dijo que se transformara en fuegos artificiales que habían copiado antes para detonar. Sei y Han estaban en su camino hacia la cueva y el nuevo grupo de Sin estaba en la pared. Shinpei detonó con éxito y creó un agujero en la pared lo suficientemente grande como para que pasaran. De repente, Sei voló hacia adentro, por lo que todo el grupo pasó rápidamente a través de la pared antes de que se cerrara. Sei logró moverse un poco para que el señor Neu se quedara atrás, respondiendo que quería que el grupo siguiera mientras él se quedaba atrás para ganar tiempo. El grupo alcanzó con éxito el cuerpo de Han, pero Shinpei sintió el zumbido que Han estaba emitiendo. Este zumbido era la forma en que transmitía señales a las sombras. Como Runuk estaba dentro de él, también podía sentirlo, pero Ushio lo había ayudado a borrar esa señal y lo hizo sentir mejor. Sin embargo, Shinpei ahora envió a Sei, así que usó su cabello para defender a Asio y luego tuvo que levantarse para lidiar con Sei mientras Han notaba que Shinpei había obtenido poder de Runuk y él solo necesitó cerrar su ojo izquierdo para que el poder de 2 segundos se detuviera, y ella tampoco podría ver 2 segundos más adelante. Sadoumio asumió la responsabilidad de lastimar a Han, y Han también trató de prestar atención a la posición de Sue, pero justo cuando vio la pistola de clavos en una esquina, Sue apareció en el otro lado y disparó clavos para bloquearla. Sabía que estaba equivocada porque no podía sentir dolor, ya que él es humano y su pistola de clavos, que había visto antes, era solo una copia. Ahora Han se estaba recuperando, así que no podría transmitir señales durante 2 segundos a Sei, lo que le permitió a Shinpei lidiar con él junto con Asio. Sei fue golpeada por Ushio y luego corrió hacia el cuerpo de Han, pero también intentó apresurarse. Cuando estaba a punto de atacar a Han, Asio vaciló y solo hizo que la capa de barro de Sei desapareciera, lo que le permitió a Mo apuñalarlo hasta matarlo. Sadoumio pensó que Ushio había tenido éxito, así que estaba a punto de desaparecer, pero Ushio apareció con un ojo rojo, como el ojo derecho de Han. También se volvió similar a Sadoumio. Sabía que Ushio no había actuado con decisión, de alguna manera, Sei todavía estaba viva, a pesar de que estaban seguros de que se habían ocupado de los 2 cuerpos de Sei. Tímido se dio cuenta de que Han ahora no valía nada y ya no era valioso. Conocía los 2 cuerpos de Han, los ojos ahora habían desaparecido, por lo que su poder era casi inexistente. Han trató de rogarle a Sei que no la abandonara, pero él convirtió su mano en una espada y cortó a Han por la mitad. Una puerta se abrió de repente y Tímido esperó a Shinpei en el otro lado. El portal empezó a chupar a todos en Asio. Ella trató de detener a Shinpei y nuevamente le dijo que si entraba nunca podría regresar, pero al mismo tiempo, quería entrar sola, por lo que Shinpei se negó. Ushio le pidió a Runuk que sacara a Shinpei de allí, pero Runuk quería cumplir su promesa a su hermana y salvar a Han. Shinpei le dijo a Ushio que siempre la cuidaría y quería estar con ella. Shinpei y Ushio luego entraron por la puerta. Shinpei se despertó en el mundo de Han. Vio el borde de este lugar y se dio cuenta de que aquí se cortó la línea del tiempo porque el tiempo no tiene efecto en este mundo. No podría hacer un bucle si moría. Shinpei decidió ir a buscar a Ushio y Runuk sintió que ella estaba cerca. El arma que imprimió aún no había desaparecido. Sin embargo, Shinpei resultó herido en la pierna, así que Rasuk se ofreció a transferir cuerpos y compartir el dolor con Shinpei. Mirando a su alrededor, ambos sintieron que este lugar se parecía a la isla de ahí afuera. Finalmente escucharon una canción y vieron una esfera que Shinpei reconoció como Ushio. Cuando la esfera comenzó a moverse, ambos la siguieron y llegaron a un antiguo pueblo donde vieron sombras que parecían humanos. Sin embargo, Runuk se dio cuenta de que no parecían hostiles. La esfera los llevó a un grupo de sombras y luego desaparecieron. Shinpei vio a Ushio en el medio. Asio se sintió mal y Han de repente salió de su escondite. Runuk recordó que su hermana le había dicho que si Ushio estaba poseída por Han, Nagumo la mataría. Como Nagumo se había ido, Runuk tomaría el lugar de su hermana para quitarle la vida. Runuk se preparó para disparar, pero Shinpei lo detuvo. Ushio dijo que todavía estaba bien y explicó que esto no era Han que mató a Rasuk. Ella reveló que Han había tenido 2 personalidades todo el tiempo, una era la chica humana, Han, que Jeruko había copiado, y la otra era el dios héroe adorado por los isleños. La personalidad dentro de Ushio era Han, que se había convertido en la amiga de Nagumo en el pasado. Han quería hablar con los 3 y, cuando estuvo de acuerdo, Han salió y explicó que había tenido un largo sueño. Ese largo sueño eran los recuerdos de Ogasaki. Se sentía culpable por las cosas que la personalidad del héroe había causado. Runuk quería que ella no se disculpara, porque la persona realmente culpable era Tímido por orquestar todo. Tímido quería recuperar el ojo de Ushio y usarlo para transferirlo a una dimensión superior, donde el tiempo y el espacio estarían bajo su mando. Entonces Asio explicó que había leído los pensamientos de Sei y que quería destruir el mundo. De repente, un ataque aéreo de la Primera Guerra Mundial comenzó a descender aquí y Ushio protegió al grupo del bombardeo. Shinpei dijo que si Tímido tenía la intención de quitarle el ojo y regresar al mundo real, eso significaba que habría una manera de que usaran el ojo y regresaran. Han les informó que necesitaban matar a la personalidad del héroe,
ya que este ataque aéreo era de la memoria de Herukou y este lugar estaba conectado a sus recuerdos. Aunque era el día que Herukou quería olvidar, parecía que Sei la había obligado a recordarlo. Ushio luego se dio cuenta de que Sei estaba obligando al héroe a revivir ese día. Han le dijo al grupo que intentaría suprimir este recuerdo del héroe por un momento, sin embargo, aún así debían tener cuidado. La armadura de Sei primero necesitaban borrarla de Sei. Asio confiaba en que podía hacerlo porque había recibido la fruta de Mio. Luego Han suprimió el recuerdo para detener el tiempo y Asio saltó de una bomba a otra y se dirigió hacia el avión donde estaba parado Sei. No había nada dentro de su armadura. Sei le preguntó si había descubierto su secreto y, a cambio, empaquetó a Ushio. Cuando estaba a punto de tocar el ojo de Ushio, ella se comió un pedazo del Asio original de cuando la colgaron y se transformó nuevamente en una niña. Asio recuperó su ojo y luego saltó para cortar al héroe. Asio pirateó al héroe y borró la memoria del ataque aéreo mientras caía. Asio contactó a Shinpei y le dijo que el cuerpo real de Sei estaba en el mundo real y estaba controlando la armadura a través del héroe. Shinpei se preguntó qué estaba pasando con la armadura actual, y Ushio notó que la parte de la armadura de Sei que había borrado aún no se había recuperado, por lo que Shinpei supo que si Ushio podía borrar completamente la armadura de Sei, ganarían. Asio perdió la conciencia y Shinpei corrió a atraparla. Han explicó que el Asio actual no podía recuperarse por completo, así que ella, al estar en la forma de un niño, ya no podía luchar. Shinpei se preguntó si Runuk podría hacerse cargo de la armadura de Sei. Era posible, pero demasiado arriesgado. Asio se despertó y les habló telepáticamente, también diciendo que podía imprimir más balas para la pistola, pero tardaría 2 minutos en imprimirse y Runuk y Shinpei necesitaban sobrevivir hasta entonces. Sei se dio cuenta de que el grupo de Shin tenía un plan. No esperaba que Han lo traicionara, pero ella dijo que él había cambiado. Tímido lo negó y dijo que había despertado y ahora estaba persiguiendo sus propios deseos. Tímido entonces atacó e ignoró a Shinpei disparándole, ya que las balas no tuvieron ningún efecto en él. Asio cambió de arma y convirtió el arma en el martillo de Nagumo de antes. Luego le pidió al héroe que le imprimiera un arma mientras luchaban contra Sei. Intentaron usarlo. Runuk tuvo que darle un puñetazo y le rompió el dedo a Shin, pero este empujó a Sei lejos de Asio. Sei luego planeó dispararle a Shinpei y Rasuk lo esquivó, pero la bala se transformó en Sei, por detrás, le cortó el brazo izquierdo a Shin. Runuk vio que no podían usar armas más que Shinpei. Shinpei dijo que era hora de cambiar las tornas. Ambos lados continuaron peleando y Runuk todavía esquivó los ataques de Sei. Finalmente, tocó a Sei para ganar el control de la armadura. Shinpei ahora tenía tanto dolor que estaba casi inconsciente porque Rasuk ya no reprimía el dolor. Asio había terminado de preparar el arma, pero en ese momento, Tímido aisló a Rasuk en un trozo de barro y lo arrojó fuera del cuerpo, habiendo recuperado el control de su armadura. Tímido le dijo a Shinpei que Nagumo había intentado hacer lo mismo antes, así que ya lo había hecho. Encontró una manera de contrarrestar a Rasuk. Shinpei, que ahora estaba a solo unos pasos del arma, comenzó a desintegrarse. Asio se convirtió en una bala para el arma y le dijo a Shinpei que estaba lista para el final, y luego corrió hacia ella. Sei también trató de atacarlo. Sei pudo atacar a Shinpei antes de que pudiera alcanzar el arma, sin embargo, Han movió el arma hacia Shinpei y él la agarró, esquivó el ataque y le disparó. Cuando Sei fue borrado, estaba indefenso en el mundo real porque su cuerpo era demasiado viejo para moverse. Ushio volvió a la normalidad y llevó al héroe en sus brazos. Ella dijo que borraría el dolor de Hiroi, y cuando comenzó a borrarlo, de repente fueron transportados a la escena de la isla Hei de Gushima hace 300 años. Vieron una ballena en la playa y Han se acercó. Runuk se dio cuenta de que esto era cuando Herukou estaba a punto de poseer a Han y todo comenzaría de nuevo. Yunis trató de detener a Han y Han de repente sintió que alguien agarraba su mano. Acababa de ver a Shinpei diciéndole que no se acercara a la ballena. Cuando entró en pánico al pensar que vio un fantasma, se escapó. Runuk explicó que, gracias a su ojo despierto, Shinpei podía tocar y cambiar el pasado. Ella todavía estaba tratando de alcanzar la ballena. Ushio le entregó al héroe a Shinpei y fue hacia la ballena. Ella le explicó que ahora entendía que el héroe estaba tratando de decirle que necesitaban borrar a la ballena, de lo contrario todo seguiría sucediendo como antes. Herukou gritó, pero cuando Ushio borró a la ballena, ella se calmó y desapareció. Han también comenzó a desaparecer y, agradeciéndoles, le preguntó a Rasuk si podían hacerse amigos cuando renaciera y Runuk estuvo de acuerdo. Poco después, desapareció, pero Ushio fue la siguiente en desaparecer. Shinpei dijo que quería ir con ella. Si regresaba a su cuerpo, ahora podría morir, pero preferiría desaparecer con Ushio. Sin embargo, Ushio no quería desaparecer y dijo que lo devolvería sano y salvo porque todos lo estaban esperando. A pesar de los días difíciles y desafiantes, Asio todavía estaba feliz de estar con Shinpei. Shinpei luego trató de expresar sus sentimientos, pero Ushio ya había desaparecido. Ushio había encontrado una manera de trascender el tiempo con este poder. Ella decidió romper el círculo y volvió a dibujar a Summer. Luego dejó un mensaje en el teléfono y le devolvió a Shinpei cuando estaba sentado en el bote, diciéndole que la encontrara. Shinpei luego se despertó y se encontró con Nagumo nuevamente en el bote, por supuesto, plantándose de frente ante ella. Aquí tienes el texto corregido, con la puntuación adecuada y sin los paréntesis. En el pecho,
vio a Nagumo sentado frente a él y lloró de alegría porque ella todavía estaba viva. Él le contó sobre su verdadera identidad. Luego fue a tierra y vio a Nagumo aparentemente mirándolo con odio. Shinpei no sabía cómo sabía que ella era Nagumo. Luego vio a Mio corriendo hacia él y se paró para bloquearla, pero los frenos de su auto no fueron cortados, dejándolo confundido acerca de lo que estaba haciendo. Se encontró con los hermanos Sue nuevamente y se alegró de que estuvieran bien, pero aún no podía recordar por qué pensaba eso, así que no sabía por qué regresó aquí. Le dijeron que Ushio le había enviado un mensaje y él regresó. Caminó por la calle y se encontró con Ushio nuevamente. Ella quiso correr y golpearlo por atreverse a irse sin despedirse de ella. Luego fue al restaurante de Allen en lugar de ir a casa, porque sus padres todavía estaban vivos aquí y actualmente no estaban en casa, así que le dijeron que fuera a algún lugar a comer. Llegó al restaurante de Allen y se reunió con todos nuevamente. Recordó por qué regresó aquí específicamente el día 21, ayer había recibido un mensaje de Asio diciéndole que regresara a la isla para visitar su ciudad natal por un tiempo. Le preocupaba que la isla desapareciera, así que decidió regresar. Luego fue al supermercado de Shore y vio a los niños todavía allí, a salvo, y pronto habría un festival de fuegos artificiales. Los niños habían mencionado que el festival de fuegos artificiales coincidía con el cumpleaños de Han, pero Shinpei no se había dado cuenta de esto antes de ir al santuario y encontrarse con Kakiri. Allí, él era viejo y tenía un hijo, y su hijo recordó que Ushio había estado limpiando basura en la playa estos días porque había perdido su collar. Estaba allí, así que Shinpei recordó algo y pidió irse. Luego se encontró con Asio nuevamente en la playa. Ambos hablaron sobre haber soñado que nunca volverían a verse. Shinpei encontró el collar de Asio y decidió ponérselo él mismo. 2 días después, Shinpei tuvo una conversación con Nagumo y ella escuchó acerca de cómo la conoció a través de un sueño. Ella comenzó a tener algunas teorías sobre mundos paralelos. En ese momento, la madre de Sei y Rook también llegaron, estaban casados y Han y Sori eran sus hijas. Asio y Mio habían terminado de prepararse para el festival y la madre de Shore pidió a todos que se reunieran para una foto grupal en la noche en que se llevó a cabo el festival. Todos estaban divirtiéndose felizmente. Sue le preguntó a Shinpei si ya se había reconciliado con Ushio, pero él no lo había hecho oficialmente. Así que quería que Shinpei fuera a la playa con todos para ver los fuegos artificiales, para poder tener algo de privacidad con Mio. Shinpei sabía que Sue todavía no se había rendido con Mio. Cuando Mio preguntó, ninguno de los dos dijo nada. Luego vio a Nagumo escribiendo constantemente su novela sin descanso, así que le recordó que los fuegos artificiales estaban por comenzar. Asio entonces llamó a Shinpei y le dijo que se encontrara con ella en la playa para darle a Sue algo de privacidad para su confesión, aunque era seguro que volvería a ser rechazado como el año pasado. Sin embargo, parecía que esta vez Sue había hecho algunos progresos. Mio no lo había rechazado inmediatamente. Oficialmente, desde este punto, al día siguiente llegó el 25 y Mio se hizo un pastel para celebrar el cumpleaños de Ushio, y aquí también termina la película. Le preguntó a Ushio que se fuera para que él pudiera terminarlo, así que ella se fue a la mañana siguiente. Shinpei se despertó y vio que todos estaban a salvo, así que pudo extender su límite de inversión de tiempo. El grupo decidió eliminar algunas de las sombras en la isla. Se dividieron en 3 grupos. El grupo de Nagumo limpiaría un área a la que él y Ushio irían, mientras que los otros dos, Mio y Sue, regresarían para ayudar al tío Alan y protegerse mutuamente allí. Sadou Mio había insinuado que a Mio no le gustaba mucho que Ushio y Shinpei estuvieran juntos, pero la Mio original lo descartó y sacó el cabello original de Ushio para que Sadou Ushio pudiera copiarla y recrearla. Se acortó el cabello antes de irse. Mio le dijo a Shinpei que después de esto tenía algo que decirle, así que quería que Shinpei regresara sano y salvo. Luego fue con Ushio a la casa de su antiguo maestro, de hecho, la sombra la había matado la mayor parte del tiempo. Los niños de la isla habían sido enseñados por ella y ambos tenían muchos recuerdos y lecciones de ella, así que decidieron vengar a su maestra. Luego subieron a la montaña para buscar y escucharon a los niños gritar cuando llegaron. La sombra de la maestra estaba a punto de matar a 3 niños. Shinpei y Ushio vinieron a rescatarlos y derribaron a las sombras al mismo tiempo, pero las sombras maestras escaparon y contraatacaron, obligando a Shinpei a disparar. Luego inventaron una historia para engañar a los niños y querían que mantuvieran en secreto que Ushio era una sombra. De repente, Asio dijo algunas cosas muy extrañas inconscientemente, pero antes de que pudieran profundizar, Momo llamó al grupo. Se dieron cuenta de que todas las casas que investigaron solo tenían marcas negras. Los vecinos pensaron que estas casas habían salido de la isla para visitar parientes, así que no prestaron mucha atención. Parecía que las sombras se estaban escondiendo para esperar a que su plan se ejecutara mañana, para que no pareciera que Ushio los recapturaría fácilmente. Después de que Shin supiera lo que tenía que hacer, siempre había querido ir a cierto lugar que era donde Sadou Mio lo había matado por primera vez, el santuario Herukou. Su propósito era encontrarse con el sacerdote Kakiri. Le dio una calurosa bienvenida a Shin y lo invitó a entrar. Una vez dentro, Asio notó que Kakiri no era una sombra y conversaron casualmente durante un rato. Mientras tanto, Asio se preguntó si Shinpei había venido a preguntar sobre el dios Herukou, pero Nagumo ya le había contado eso específicamente, que la gente tenía la hipótesis de que el héroe era en realidad algo del espacio exterior con la capacidad de copiarlo a la Tierra hace cientos de años, luego fue copiada y transformada en forma de ballena solo para ser arrastrada a esta isla y copiar a la primera chica que encontró antes de hacerla desaparecer. Kakiri pensó que esto era solo una hipótesis de Shin, pero Shinpei mencionó la existencia
presencia de las sombras y entonces se giró para arrojarle 2 fotos y le preguntó por qué aparecía Kakiri en una foto de la antigüedad. Por supuesto, también sabía quién era realmente la primera persona en establecer la clínica Sue y también el damnante Ahmed Sadou. Nagumo y los demás ahora estaban esperando afuera para emboscar. Shinpei preguntó qué tan tímido pudo haber vivido desde entonces hasta ahora mientras seguía mirando, así que la respuesta simple fue que no era ni una sombra ni un humano en bucles anteriores. El grupo de Shin había discutido quién era la figura con los brazos en los antebrazos. Realmente era lo que la mayoría había sospechado que era, Kakiri, porque Han era el dios héroe y Kakiri era el sacerdote de su santuario. En segundo lugar, esa figura con antebrazo no parecía una sombra normal ya que no podía copiar ni escanear nada, solo llevaba una capa de barro para ocultar su identidad porque sabía que todos lo conocían. En tercer lugar, cuando Runuk fue asesinado por él en el bucle anterior, cuando Ushio se lo mostró a Nagumo, estaba segura de que él era Kakiri porque Kakiri siempre la hacía sentir incómoda y esta figura con antebrazo no era diferente, ya que no hubo evidencia concreta. Necesitaban comprobar si las manos de Kakiri estaban quemadas por la pelea en el gimnasio anoche. También anoche el doctor les había dicho a todos la verdad de que Sei había criado previamente a Han para que pudiera tener hijos y luego tuvo sus hijos para él. A partir de entonces, el clan tímido se había dividido en 2 ramas, una que servía al dios héroe, o más exactamente a Han, y la otra se convertía en médicos y de alguna manera también servía a Han. Pero lo que era más repugnante era que cuando Han dio a luz al hijo de Sei, él notó que el niño se parecía exactamente a él, así que hizo que Han copiara su personalidad y la transfiriera al niño para poder restaurar su edad. Sei continuó con este ritual para renacer muchas veces, aunque lo que hizo fue repugnante. Shinpei todavía quería preguntarle por qué había matado a sus padres. Simplemente pensó que habían muerto porque fueron lo suficientemente estúpidos como para tratar de revelar la verdad sobre Han. Sabía que Shinpei no tenía las agallas para dispararle porque estaba dudando. Sabía que Shinpei se preguntaba por qué sus manos no tenían marcas de quemaduras. Asio le dijo repetidamente que disparara sin dudarlo, pero él siguió dudando, obligándola a actuar ella misma. Ella mató a Sei y luego tomó prestado el teléfono de Shin para llamar a la gente, pero de repente el verdadero Sei, con marcas de quemaduras, apareció por detrás y apuñaló a Asio. Shinpei disparó su arma, pero Sei ya se había puesto la capa de barro negro y le arrojó la lanza directamente hacia él. Los demás atacaron en este punto, pero ya era demasiado tarde, supo que había ganado esta vez y lamentó que Ushio hubiera desaparecido.